Estamos junto a Michelle Lev para conversar sobre esto, lo tenemos acá, este es el mapa. Michelle, ya algo lo hablábamos más temprano en la mañana, pero acá ya lo tenemos graficado respecto a la diferencia además, ¿no?, de la topografía. No es uniforme, por lo tanto ya eso ya comienza a dar las primeras alertas, o dio las primeras alertas de lo difícil que podía hacer esta labor de rescate. Yo creo un tema muy importante que ustedes señalaban. Hola, buenos días. Un tema muy importante que ustedes señalaban. Esto no es convencional. Cuando uno le dicen bucear, uno tiende a pensar en lo tradicional, de un punto a otro. Y mar abierto. Y mar abierto. Y con visibilidad. Claro. Y lo otro es cuando te dicen cavernas o cuevas, uno piensa probablemente en un túnel. Pero esto no es así. Este es un sistema de cavernas y por lo tanto tiene diferentes recovecos. Tampoco estamos hablando de un espacio que sea relativamente importante. O sea, hay lugares en los cuales el buzo, bueno, de hecho, aparentemente lo que se está haciendo es que efectivamente el buzo está llevando todo el rato, ¿cierto?, el tanque, la botella de aire del niño, ¿cierto? Pero en un momento dado ni siquiera es posible pasar por esos espacios si no es sacándose efectivamente parte del equipo. Es muy pequeño. Entiendo que en algunos tramos hay sistema de cuerdas. Yo no sé si lo habrán concretado, pero al menos hasta el día de ayer se hablaba de poder introducir un sistema de cuerdas en alguna de los tramos más angostos para que en el momento en que los niños debieran estar solos y el buzo debiera ir adelante o atrás, el niño pudiese ir tomando la cuerda y no perder el sentido de la dirección. Así es, y de hecho probablemente lo que tenemos es un sistema de cuerdas que llega hasta la misma caverna y en segundo lugar, efectivamente, el buzo con el niño van conectados en todo momento, van unidos en todo momento. Michelle, ¿hay antecedentes de un rescate de estas características en el mundo? Yo, que llevo trabajando harto tiempo en esto, no recuerdo un rescate así. Yo no sé si tú, con el nivel de conocimiento que tienes, conozcas un ejemplo parecido. La verdad es que no, porque aquí hay algunos elementos que se dan. Uno es que no es solamente en una caverna, sino que es a distancia en un sistema de cavernas. Lo que tú puedes tener habitualmente, por ejemplo, ha pasado que en algún momento dado la gente va a turistear en algunos países donde se pierden, ingresan a una caverna, sube la marea y quedan adentro. Pero no es un sistema que implique, digámoslo, más bien una suerte de pasillo irregular. Un laberinto. Exactamente, es una buena analogía. Un laberinto principalmente es eso. Lo otro que tú tienes, ¿cierto?, es rescate en materia de profundidad, pero siempre estamos hablando de que la cantidad de condiciones pueden ser una o dos. En este caso son muy muchos son los factores que hacían muy difícil esta operación de rescate, pero finalmente uno de los factores que llamó a tomar la decisión de las autoridades tiene que ver con bajar el agua. Por lo tanto, baja el nivel del agua y esta primera parte es la que se hace caminando, que es una que ya se adelanta bastante. Luego tú decías, hay 2 buzos por niño. Hacen una parte que lo hacen buceando, que serían 30 metros aproximadamente, no es una información que esté muy confirmada. Y luego, ya lo decía José Antonio, hay una parte que es muy estrecha y ahí es donde juega el papel clave estos 2 buzos, porque pasa uno primero, según la información que se entrega, recibe todos los tanques de oxígeno, pasan las personas y luego se sigue avanzando. Sería una de las razones por las cuales hay 2 buzos por niño también. Así es, y probablemente tú además lo que tienes son equipos se llaman equipos de intervención rápida, que es lo que nosotros no estamos viendo. Porque lo que puede pasar es que no solamente hay un tema psicológico, falla alguno de los equipos, ¿te fijas? Y por lo tanto sea necesario rescatar a los rescatistas o a quienes están en esta operación. Por lo tanto, por eso aquí no se puede hacer un tren de rescate y sacar a los niños uno tras otro, porque en definitiva puede fallar algo y por lo tanto estos equipos lo que hacen es intervenir para poder ir en rescate si alguien tiene un problema en el trayecto. Aquí tenemos la transmisión de Sky News en el Reino Unido. Dice que la operación está siendo llevada adelante por 50 extranjeros y 40 funcionarios de los rescatistas tailandeses, que son principalmente buzos, y que se han visto envueltos en esta operación para poder sacar a los niños de esta caverna. Te quería preguntar, operación de rescate con niños de esta edad. La verdad es que ahí hay otra dificultad. Es distinto rescatar a personas adultas, me imagino, que hacerlo con adolescentes, algunos de ellos incluso, digamos, menor a 10, 12 años. La cantidad de variables que se han dado aquí han hecho muy complejo. Y no nos olvidemos la variable meteorológica, porque en definitiva estas cavernas llegaron a estar llenas de... Este pasillo llegó a estar completamente lleno de agua precisamente por los monzones, que además no es una lluvia ocasional.
Por lo tanto, parte de una temporada. Exacto, que puede llegar hasta octubre o quizás extenderse hasta noviembre. Por lo tanto, ahí había un tema que tenía que llevar a medir incluso el dato meteorológico como un dato parte de la inteligencia para construir los diferentes escenarios. Bueno, Michelle, y si seguimos sumando antecedentes de lo dificultoso que podía hacer estas labores de rescate, entre otros tenemos que había niños que no sabían nadar, por ejemplo. Así es, y niños que no sabían nadar, que llevaban más de 10 días con escasa actividad física, con poca o nula alimentación. Y con compromiso emocional probablemente enorme. Yo no sé si estábamos visualizando, a ver si me ayudan en la sala de dirección, la transmisión en directo de Sky News, porque se estaba entregando datos súper interesantes en el generador de caracteres, que sería bueno que los pudiéramos traducir. A ver si es posible, porque están entregando datos respecto de la situación en la cual se encuentran los niños que ya están rescatados claro, en los centros de salud. Dice que este rescate, la verdad es que la operación completa podría tomar más de 10 horas. Lo decíamos, el equipo completo, 50 extranjeros, 40 buzos que pertenecen precisamente a las fuerzas tailandesas y que ya 4 niños han sido trasladados a centros asistenciales. Se va a entregar un reporte respecto del estado físico y psicológico en el cual ellos se encuentran en un ratito más. Y evidentemente, claro, se ha escogido a aquellos más pequeños y que están en una situación más delicada física y emocionalmente para sacarlos primero. Probablemente el monitor va a ser el último que se va a sacar, que además es un muchacho de 25 años, tampoco estamos hablando de una persona adulta completamente, es un joven. Tenemos a otro amigo aquí invitado, a ver si podemos darle la bienvenida, si me ayudan con su nombre. Michael Dobbs. Michael Dobbs y su... geólogo de la Universidad de Santiago. Lo que pasa es que está entrando gente aquí, lo tenemos que ir presentando así en la medida que van llegando nuestros invitados. Pero qué interesante, porque además tenemos, señor director, si podemos revisar esa gráfica que estábamos comentando anteriormente junto a Michelle para ver sobre lo complejo de la topografía que ha hecho, ¿no? Acá lo tenemos, bueno, esta es una de las gráficas que da cuenta de este sinuoso terreno, en lo cual no es un terreno en forma recta, ¿no? Sino que acá hay varias complejidades que se dan en este lugar. Sí, bueno, las cavernas se forman en la capa superior de la capa de agua, del nivel freático, ¿no? Son cavernas realizadas en caliza. Las calizas son carbonatos de calcio que son muy reactivos con el ácido. La lluvia es naturalmente ácida, ¿no? Se junta el agua con el CO2 y se hace ácido carbónico y eso disuelve las calizas, se mete por las fracturas y todo eso. Y en la parte de acumulación del agua subterránea, en el techo de ella están las condiciones precisas como para que se disuelvan la caliza y ahí se forman las cavernas, ¿no? Una pregunta muy básica que a uno se le viene a la cabeza cuando ve la geografía. ¿Por qué no hacer lo mismo que en el caso de los mineros? ¿Por qué no ubicar el punto y hacer un túnel y sacarlos en forma aérea? Porque se pensó en algún momento, pero entiendo que había una evaluación de riesgo importante de derrumbe. A ver si nos puede comentar. Hay una diferencia fundamental entre la calidad mecánica de la roca caliza con las otras rocas silicatadas, que son las comunes, las que tenían los mineros. Y eso probablemente haya frenado. Pero ¿cuál es la mucho más frágil? Es más frágil. Hacer un túnel implicaba por el material que se derrumbara. Por el material y la localización, no está de manera precisa, ¿no? Perfecto. En las minas hay mapas y todo que nos permite de alguna u otra forma saber los puntos exactos y las direcciones de sondaje. La misma geología del lugar puede hacer que los sondajes se desvíen. Exacto. Hay una serie de variables que... O sea, no era una alternativa muy segura, ¿no? Aunque se manejó en algún momento, a inicio de semana se pensó en rescatarlos en forma aérea, precisamente inspirados en el caso de los mineros. De hecho, durante la semana, algunos mineros que fueron rescatados, incluso el exministro Lawrence Goulburn, publicó en varios medios de prensa algunas recomendaciones para la autoridad tailandesa, pero en realidad el paralelo era completamente distinto en términos precisamente geográficos. Y además, acá tenemos otra de las imágenes que dan cuenta... es otra cosa importante acá. Justamente le iba a preguntar por eso, porque finalmente se forma de una manera bastante disímil entre un espacio y otro. Sí, eso tiene que ver con el fracturamiento de la roca, ¿no? Las fracturas son las que permiten la permeabilidad por la cual penetra el agua y se disuelve la roca y se van formando estas cavernas. Y si te fijas, la zona arriba, el techo de la zona azul,
¿Acá? Es ¿Esta más o zona? menos, claro. Acérquese nomás, para que los vamos viendo y los vamos resolviendo junto a usted. Te fijas ¿Ya? que es el nivel de agua, ¿no? Entonces, mientras más sube, esto se va llenando y puede llenar hasta la parte de arriba. Esta agua es agua de lluvia. Filtrada por napa Filtrada. subterránea. O sea, Sí, esta es sí. napa subterránea. Claro. Es agua que cae en este sentido y que Claro, va y llenando que las va cavidades más infiltrando profundas de la caverna. hasta que se acumula, hasta que llega a una parte donde ya no puede llegar y ahí empieza a acumularse y empieza a subir el nivel. Tampoco Es era como un posible tazón, ¿no? aumentar el diámetro de los túneles, porque otra dificultad es que parte de los túneles pasaba solamente Una persona. una persona Una o persona, media sí. persona. La verdad Sí. es que el propio gobierno tailandés decía, hay partes donde cabe un niño y nada más, digamos. ¿No era posible realizar un trabajo en ese sentido? No conociendo bien cómo están las estructuras y la roca, es peligroso, ¿no? Ahora, tenemos un... Porque puede derrumbarse eso, ¿no? Ahora, hay específicamente, efectivamente, una gran cantidad de distancia entre la entrada y donde se encontraban los niños. Y uno de los trabajos muy potentes, pero que ha sido muy difícil, ha sido extraer agua desde el interior para ir drenando, sacando esta agua que está acumulada en Lo el que pasa es que trayecto. esa agua que se ve ahí azul es Esto lo que tenemos se ve, acá. pero está lleno hacia abajo. Además, al seguir toda lloviendo, Y al seguir lloviendo, claro, exacto, rápidamente se sigue se- rellenando, ¿no? Claro. Y mientras más llueva, ese nivel va a ascender. Y al ascender puede dejar sin aire las cavernas. Y es por eso que se ha tomado la decisión, una vez que se comienza ese trabajo de drenaje, Y ahora viene una baja el temporada nivel de del monzón agua, fuerte. permite caminar parte de estos trayectos y es que donde se toma la Exacto. decisión de hacer esta operación. Para que la gente en su casa lo tenga más o menos claro, una geografía de estas características con una suerte de laberintos de cavernas, ¿en Chile existe algo parecido en alguna parte del país? En el lago General Carrera está la catedral de mármol. El mármol es caliza recristalizada, entonces tiene la misma Es parecido a este escenario, digamos. Y es más o menos parecido, pero no es tan igual, no es tan poderoso como esto, ni unas cavernas gigantescas, ¿no? Son formaciones rocosas, pero al mismo tiempo es una roca muy distinta al de subsuelo que uno puede encontrar en una mina. lo Aquí decía usted. tenemos calizas en Los Valdés, aquí en el Cajón del Maipo. Las calizas se usan para hacer cemento, ¿no? Entonces, el cemento melón, cemento volpaico, tienen paquetes de caliza, pero las condiciones freáticas o de agua y de clima no dan para hacer este tipo de cosas, ¿no? Ahora, en Yucatán, en esas partes tropicales, ahí existe Exacto, claro. este tipo de cavernas, ¿no? Sobre el tema de la intervención es importante saber que a diferencia de la mina San José, que era finalmente un túnel, digamos, construido por el ser humano, por lo tanto hay una intervención en una estructura que es mayor. Aquí esto ha sido construido a través de los años por la misma naturaleza, por lo tanto tiende a uno proyectar la posibilidad de que esa estructura es bastante más estable, debido precisamente a esto. No ha sido una estructura que ha sido intervenida. Entonces por eso también es más riesgosa. Pero a la vez, al no haber sido intervenida, también nos imaginamos que había menos información respecto de la misma. O sea, no había un plano, No había digamos. un plano, a diferencia de lo que pasa con la mina de San José. Por lo tanto, ahí hay otro factor también importante. Oye, Exacto. son ya las 10 de la mañana con 20 minutos, probablemente mucha gente se viene levantando, así que sería bueno que realizáramos un pequeño resumen, sí, a esta hora, respecto a lo que hemos visto esta mañana con esta primera etapa del rescate de este grupo de adolescentes, un grupo de muchachos que se dedicaban al deporte y que en una actividad deportiva llegaron hasta el corazón prácticamente de esta caverna, a 4 kilómetros al interior, bajo la montaña en Tailandia. Se ha llevado adelante esta primera etapa con éxito. 4 niños al menos ya se encuentran rescatados, los más débiles, en un centro asistencial. Ha habido algunos tramos que han tenido que caminar, otros que han tenido que guiarse a través de sistema de cuerdas y la participación de entre casi un centenar, ¿no?, de rescatistas entre extranjeros y locales que han participado de este rescate esta mañana. Queda todavía más de la mitad de los niños y el monitor, que probablemente al ser el mayor, va a ser el que salga al último. Sí, además del personal de rescate internacional que se ha sumado en esta operación, contar con aquellos profesionales del área de la salud que están esperando también al resto del equipo que llegue a las afueras de la cueva, en un hospital de campaña específico que se ha instalado en ese lugar con todos los profesionales, los más altos calificados, para realizar todos los exámenes requeridos para los niños que están llegando hasta ese lugar. Por ahora, solo por un par de minutos, según lo que informan desde la prensa, en Tailandia se ha hecho un pequeño break en las labores de rescate para continuar entonces
con esta labor que hasta el minuto ha sido 100% exitosa y que ha tardado solo un par de horas. Sí, en dirección horizontal estamos hablando de una distancia de 4 kilómetros, que es lo que dice aquí, 2 millas y media, desde la entrada hasta el lugar o la cápsula donde los niños están, una cápsula natural que se ha formado al final de una de las cavernas. Y bueno, claro, ya que había una altura de 1.270 metros, en algún momento durante la semana se evaluó la posibilidad de la construcción de un túnel, pero era muy difícil, por lo que usted dice, el gobierno tailandés dijo que era tremendamente complejo dar con el punto, perdón, en superficie para poder llegar y poder tener el contacto con los niños, que es un poco el paralelo con lo que se hizo con los mineros. Y estos 4 kilómetros finalmente era la alternativa más compleja, porque estaba todavía lleno de agua en ese minuto y lo único que se hablaba era de la opción del buceo, pero un buceo a ciegas y un buceo con personas, con niños que no tenían experiencia, algunos de ellos ni siquiera sabían nadar. Mira, ahí tenemos más o menos el panorama. Este es un corte transversal de la montaña, para que la gente lo tenga claro en su casa. Efectivamente, tiene una suerte como de geografía de red. Lo que pasa es que aquí no hemos puesto todas las otras cavernas laterales que existen, porque se ha trabajado intentando trabajar en forma horizontal, que es como se va a desarrollar el rescate finalmente. Y claro, los niños están en una caverna aquí, a 4 kilómetros del ingreso, han tenido que bucear algunos tramos, caminar otros, y básicamente guiarse por este sistema de cuerdas, que es algo muy simple, pero al mismo tiempo que es muy sensible, muy clave para poder llegar al final con éxito, entendiendo que hay algunos espacios súper reducidos. Las noticias han corrido por todo el mundo. La verdad es que hay transmisión a esta hora en prácticamente todas las cadenas internacionales, y de hecho hay varios dignatarios que lo están siguiendo por televisión y han mostrado su impresión a través de su cuenta de Twitter. El propio presidente Trump, que utiliza su Twitter para muchas cosas, en esta oportunidad lo ha hecho para decir que hay un grupo de norteamericanos que está trabajando en el equipo de rescate. La mayoría de ellos son británicos y australianos, pero hay un grupo de norteamericanos también. Lo mismo ha hecho la primera ministra Theresa May, que el gobierno británico ha enviado especialistas. Incluso en algún momento se pensó con asistencia nacional, al menos en términos de información, para poder establecer un paralelo con el caso de los mineros. Y estas imágenes que estamos viendo acá son, claro, parte de las imágenes en vivo que están llegando desde Tailandia, donde usted ve el gran despliegue operativo que se está llevando a esta hora también de la noche, ya cuando deberían ser las 9 de la noche aproximadamente, sí, pues en Tailandia, con un pequeño break que se anunció hace muy pocos minutos, para dar un respiro al personal de rescate, para seguir preparando los equipos y para seguir trabajando entonces en el rescate exitoso de por lo menos lo que se ha llevado ahora en adelante de estos 6 niños que ya fueron rescatados desde el interior del agua. Oye, importante también, quizás algunos de ustedes en sus casas se han perdido esta historia, es muy larga, no ha comenzado el día de hoy, por cierto. Ellos eran parte de un equipo de fútbol, entiendo, y de excursión, se conocían desde muy chiquititos, y junto a un monitor, que es un joven de 25 años, ingresaron, ¿no?, en una actividad deportiva, de excursión probablemente, hasta los 4 kilómetros que señala la gráfica. Caminaron, el guía los iba llevando, sin considerar que el ciclo de lluvias monzónicas en algún momento iba a generar que el agua drenara la gran cantidad de lluvias y que hubiera algunos tramos del túnel que quedaran absolutamente cubiertos de agua. Nos están llegando parte de la gráfica, señor director. Si podemos revisar esta gráfica nuevamente para verla junto a ustedes, porque así se estaría llevando a cabo... Señor director, sí, de esta manera parte del rescate de los niños entonces desde el interior de la cueva. Ahí está entonces ellos en este lugar donde ya peligraba además el ingreso del agua. Cada vez era una de las preocupaciones de las autoridades porque se elevaba el agua. Corremos la gráfica para comenzar a revisar entonces cómo se estaba llevando. Y esta es la guía. Esto es las cuerdas. La línea de vida. cuerda, exacto. Ahí están las cuerdas. Claro, en la gráfica se ve al buzo sosteniendo al niño, que es probablemente como se ha hecho en la mayoría del trayecto. Pero, de todas maneras, hay algunos tramos muy pequeños donde no cabe 2 cuerpos. Claro. Ni siquiera un cuerpo y medio, como sería en este caso con un niño. Por lo tanto, el niño ha tenido que seguir solo con la cuerda y siendo recibido por el buzo en el otro extremo, ¿no? Entiendo que ha sido así. Así es. Michelle, la verdad es que de verdad es un operativo súper inédito, de aquí una película, porque no habíamos visto nunca algo como esto. Porque además nosotros estamos viendo solamente a los buzos, pero no nos olvidemos, estas son operaciones complejas interdisciplinarias, donde el que hace la operación
hace lo que se planificó. Por lo tanto, uno debe pensar que los que planificaron no son los que están necesariamente en el escenario. Aquí probablemente hay análisis de suelo, hay meteorólogos pensando en lo que está... Hay monitoreo del ambiente por si viene alguna tormenta que de una u otra manera salga a lo normal. Por lo tanto, hay una planificación. Hay médicos que no pueden ser cualquier médico, tienen que ser médicos o paramédicos. Probablemente parte de lo que están haciendo las fuerzas armadas que están en la zona no es solamente proveer buzo, probablemente están proveyendo también médicos y paramédicos, más bien del ámbito de combate, que están acostumbrados a enfrentar situaciones extremas de estas características. El equipo que hay detrás es un equipo sumamente interdisciplinario para este tipo de Y en operaciones. este equipo multidisciplinario, parte de la labor que realizan ustedes también está mezclada, nos imaginamos, con meteorología, por ejemplo, para saber qué es lo que va a pasar, este análisis del suelo, hacerlo en base, ¿no? Ese tipo de profesionales está aquí involucrado, ¿no? Para conocer la calidad. ¿Cuál es la de mezcla que roca. se hace? ¿Con quién se conversa para saber, para ir viendo estas labores? Personas que entiendan cómo escurre el agua subterránea, hidrogeólogos generalmente son ellos, y las personas que entiendan de mecánica de roca, de cómo se comporta la roca ante nuestra intervención mecánica, ¿no? ¿Qué impacto tiene el agua en el terreno, básicamente? Bueno, en este caso son, como decía, terrenos carbonatados, y esos terrenos... ¿Qué quiere decir que sean carbonatados? Que están compuestos de carbonato de calcio. Calcita, ese es el mineral, el carbonato de calcio. El carbonato de calcio es muy reactivo con los ácidos, ¿no? De hecho, nosotros para reconocerlo Por lo tanto, el contacto usamos con el... ácido clorhídrico y echamos Exacto. una gotita y Claro. se efervesce. Al contacto con la lluvia, ¿qué es lo que ocurre? Se va disolviendo. Se va disolviendo, o sea, entonces la se posibilidad mete de por las derrumbe real. fracturas de que hay en la roca y va disolviendo esas fracturas y se van formando O cavidades. sea, el agua no es inocua para el terreno. No, nunca ha sido inocua. Es lo que hace que se formen las orografías en la superficie, ¿no? Además, el agua es la que completamente esculpe turbia, el planeta en la parte Es agua superior. muy turbia y eso hace que la visibilidad sea cero. Sí, claro, básicamente. ahí no es agua limpia, ¿no? Claro, y esa agua turbia a razón del mismo sedimento también que va Claro, corriendo a está través de lleno esta caverna. De piedrecillas y parte Sí. del material. Arcillas hay seguramente en este tipo de depósitos, ¿no? Bueno, Son- hasta 10 horas podía tomar más o menos el El rescate rescate. completo, que es muy distinto al plazo de 4 meses que se había planteado durante la semana. Hay que acordarse que a ellos se les hizo llegar alimento, algunas frazadas térmicas, Y aire. medicina, oxígeno, por Oxígeno. cierto, porque se pensó que ellos podían estar ahí más o menos entre 3, 4, hasta 5 meses, mientras se encontraba una alternativa de rescate que por el pronóstico de las lluvias monzónicas debió acelerarse. O sea, había 2 o 3 formas de sacarlos durante la semana y finalmente se optó por la primera, que era sistema de cuerdas, buceo, rápidamente. Porque la verdad, primero, muchos creen que la caverna, por la gran cantidad de agua, no pueda resistir. O sea, que efectivamente, como dice usted, se desmorone todo Colapse alguna- y se bloqueen los pocos pasos que existen. Y en segundo lugar, que a los niños se les acabara el oxígeno en el espacio en el que están y el agua siguiera Y subiendo. se llenara de agua. Eso Exacto. era El más CO2 complicado. era una de las situaciones que alertaba también a las autoridades. Revisemos otro... acá tenemos otro paralelo. video respecto a información respecto de lo que está sucediendo en Tailandia y la comparación con los rescates de los mineros. Acá tenemos 12 niños y un adulto, que es lo que está sucediendo ahora en Tailandia. La mitad de ellos ya rescatados en muy corto plazo. Los mineros fueron 33 adultos, ¿no? Claro, aquí estamos hablando de una profundidad de 1000 metros en realidad, pero ahí es variable porque no es directamente vertical, es más horizontal, pero efectivamente podríamos hablar de una longitud. Y ahí estábamos hablando de 750 metros de profundidad con evidentemente un peligro de derrumbe, y aquí hay un peligro de inundación y de derrumbe. ¿Ah? Si uno sigue un poco la misma línea, usted decía que el agua genera que el material se vaya desarmando en algunos tramos de la caverna y... Claro, y finalmente el por rescate, buceo. que en este caso era por Claro. buceo, que era la primera opción. Ahora se hace una mixtura entre buceo y caminata dentro Claro. de este proceso. Se hablaba de 120 días y ya cuando comenzó esta operación, José Antonio, es muy interesante esto porque cuando se da el día D, así se está conociendo el día D, cuando se da el vamos a la operación de rescate, los más optimistas incluso hablaban de que lo menos que podría demorarse era de 2 a 3 días. Y ya vemos solo en un par de horas que se ha rescatado a la mitad de los niños. En comparación con los mineros, rescate fue con perforación de pozo y demoró 69 días. Y ahí hay un elemento importante en términos de la duración inicial que se estimaba el rescate, porque está directamente relacionado
con el nivel de inundación que había en las cavernas. Exacto. Por lo tanto, los trayectos de buceo eran mucho más largos. No nos olvidemos que hace 2 días atrás falleció, ¿cierto? Sí, un uno de buzo. los buzos, porque se quedó sin oxígeno. La verdad es que hubo un mal cálculo ahí de reserva de oxígeno y se quedó sin oxígeno en la mitad del trayecto. Michelle, los dispositivos y accesorios que se deben utilizar. La verdad es que la semana pasada el GOPE de Carabineros vino aquí al Mucho Gusto y mostró una serie de accesorios y de tecnología que se utiliza en los rescates de buceo táctico, básicamente. Si nos puedes comentar, quizás... Sí, acá, bueno, lo que hace diferencia es lo tradicional que nosotros vemos, y habían ya, de hecho, algunas imágenes, una gráfica donde se veía al niño cómo se le ponía una máscara completa. Era una de las dificultades que en las primeras horas hubo, porque estas máscaras son ajustadas al tamaño y forma de la cara. Por lo tanto, a diferencia, ¿cierto?, del regulador que uno pone en la boca. Pero el tema no es es que máscara para niños, digamos. Exacto, y por lo tanto tenían que importarla, tenían que gestionar esa logística, y hoy día lo que los niños usan eso, porque la verdad es que pensar en otro tipo de dispositivo, el tradicional, era complejo para niños, para personas no entrenadas. Habrían tenido que tener un nivel de entrenamiento, y a pesar de eso... Que era muy complejo. Usarlo en un trayecto, la situación Ahí tenemos de la pánico, máscara. Ahí está la máscara. Muy similar a lo que nosotros vemos en las máscaras de bomberos, de equipos autónomos, ¿cierto? Y esta es la que se ajusta, digamos, completamente. A la cara, se A la ajusta. cara. De hecho, este tipo de máscaras, finalmente, cuando uno las adquiere, son hechas como se hace un traje de equipo de protección personal a medida. O sea, son máscaras, de hecho, personales. En este caso tuvieron que buscar seguramente, y en el caso de los niños más complejo, porque dado que no han alcanzado, tienen diferentes tamaños y mucha diferencia entre el tamaño de la cabeza, la forma de la cara, hay que tener una variedad importante para que adapte a cada cara. La iluminación. ¿Hay posibilidades de generar algo de iluminación? Sí, de hecho se usan, hoy día hay disponible para los vehículos, por ejemplo, que son estas barras, por ejemplo, que se quiebran, seguramente están ocupando algún tipo de línea, no quizás de vida, pero sí algún tipo de iluminación al interior a través de como ese tipo, como un poco ese lo que cable representa. fluorescente, digamos. Claro. Exactamente. Bueno, en minería bajo tierra se ocupa mucho de ese material. Claro, porque en el caso de que uno de los niños suelte la cuerda en alguna zona oscura, debe tener la capacidad de visualizarla. La introducción de la cuerda también es complejo para poder generar tramos y se sepa dónde efectivamente la cuerda tiene que ir anclada. Yo creo que es parte de lo que sí, bueno, es El parte de lo trabajo primero que tuvieron que hacer medio. y es lo más complejo, los primeros que ingresan en los primeros días, una vez que lo encuentran, porque son los que tienen que recorrer sin saber lo que viene adelante. Probablemente otro de los elementos que tenemos en el caso de los niños es que este mismo concepto de línea fluorescente está vinculado también a su cuerpo, ya en términos de hecho, hoy día se utiliza mucho, incluso en el ámbito de la policía, en otros países, cuando están en la noche, estas barras o estos iluminadores fluorescentes que son químicos que finalmente se colocan en el cuerpo. Acá tenemos la morfología, parte desde la entrada hasta la salida, para que lo revisemos. Mira, y acá estamos viendo la diferencia, lo que conversábamos contigo, de este terreno bastante distinto, además, ¿no?, entre un punto y otro. Sí, bueno, eso tiene que ver con las estructuras que han afectado a la roca, y eso va a ir generando una topografía que además, al ir subiendo hacia el cerro, el nivel de agua va subiendo, no es completamente horizontal, ¿no? Más Entonces, cerca de el los agua niños, igual va probablemente, escurriendo claro. hacia los lugares Exacto, más bajos. por eso al estar el lugar donde los niños están en altura Más respecto a la alto, entrada, le efectivamente llegan. la posibilidad de que hubiese agua que cubriera completamente el espacio era grande. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, Sí, además? me gustaría leer básicamente lo que explica la gráfica acá, porque es súper, resumen muy bien lo que se ha ¿Cómo hecho se está durante esta llevando? primera parte de la mañana. Dice, los niños van saliendo uno por uno, cada uno acompañado por 2 Navy Divers, los buzos, a lo largo, ¿no?, de este trayecto, con otro buzo detrás, o sea, uno adelante, otro detrás. Hay una cuerda estática, a ver si nos puede explicar después a qué se refiere específicamente y qué tipo de cuerda estática existe, que va colgada, ¿no?, en algunos tramos, y que básicamente los niños van tomando a lo largo de las cavernas.
Y acá, bueno, las dimensiones de la cueva de Tam Luang, que tenemos solamente 300 metros para la primera parte y en el último tramo 700 metros es muchísimo. ¿Ah? Estamos hablando de 700 metros aproximadamente hasta llegar a la entrada. Es decir, la capacidad física de los niños tiene que ser... Y hay dos datos muy interesantes que se leen arriba, ¿no? Las 3 horas de nado bajo el agua y los 2 kilómetros aproximadamente de rescate de los niños. Son dos factores que ya lo hemos conversado, que son bastante, que han dificultado estas labores, que hasta el minuto, eso sí, han dado 100% de efectividad. Así es. La cuerda estática esta que tú ves acá, que finalmente la van anclando en diferentes lugares. Esto no solamente se ocupa en el mar, se ocupa también en la montaña, se ocupan... Que tú ves dos tipos de cuerda. Esta que es la estática que va anclada y la otra cuerda que en definitiva muchas veces lo vemos en los escaladores que va uno con otro, ¿no? Y que probablemente también está ocurriendo acá, porque no se pueden arriesgar a que de una otra manera pierdas el contacto con el niño y una situación oscura no tengas cómo... Ahora, para determinar, fíjate, la dimensión pequeñísima de algunos puntos de la caverna, mira... Dice que cuando se alcance un pasaje muy angosto, el buzo va a tener que sacarse el balón de oxígeno y roll them along, como echarlo a correr, porque la verdad es que no cabe el cuerpo del buzo más el balón de oxígeno más el niño. Así es. Que además, convengamos que un balón de oxígeno no tiene grandes dimensiones, o sea... Lo que quiero decir es que el espacio de algunos tramos de la caverna debe ser extremadamente pequeño. Y por lo tanto, esto se asimila mucho a lo que es los rescates en espacios confinados, pero en un ámbito donde hay trayectos que en definitiva se suma el tema del agua y por lo tanto, en vez de en espacios confinados, muchas veces en estructuras colapsadas, uno lo que hace es arrastrarse, aquí lo que hay que hacer entonces es nadar. De hecho... existen simuladores precisamente que simulan en espacios confinados lo que tú estás señalando, un espacio oscuro donde no veas absolutamente nada, donde hay que ir tanteando, donde te sacas precisamente eso, porque hay espacios en los cuales simplemente la persona con el equipo no pasa. Uno piensa inmediatamente en lugares de excursión. ¿Ah? Claro, acá hay un componente que tiene que ver con el agua, pero uno piensa cómo deberían... estructurarse en términos de seguridad lugares donde usualmente hay equipos deportivos que realizan excursiones, ya sea en montaña o bajo la tierra, para poder contar, ¿no?, con algunos puntos de salida, por ejemplo. No sé, ¿cómo se puede organizar un espacio como este? Esta es una situación que va a ser compleja y que por lo tanto va a traer un grado de polémica una vez que termine el rescate. De hecho, ya se ha señalado algo de que eventualmente el profesor podría estar afecto o el entrenador afecto a ciertas medidas de carácter legal, puesto que esta zona en el entorno estaba señalizada y estaba señalizado como que en esta temporada no se podía ingresar a este tipo de cavernas precisamente porque este fenómeno es habitual. Mira, ahí está, entiendo la imagen, no la veo con claridad, pero intento interpretar que es lo que estábamos hablando, lo que... Esa es. Claro, exactamente. Se saca el balón de oxígeno y lo comienza a empujar, roll along, como decía la gráfica, y lo introduce en una... Pero mira, la verdad es que uno visualiza la imagen y es una suerte de pasillo, pero angosto, sin ni una luz ni absolutamente nada. Así es. Y bueno, y en el caso, bueno, por suerte estamos viendo aquí el caso del adulto, ¿cierto? Pero en el caso del niño le puede ser más fácil, pero no lo suficientemente fácil como para que el niño no tenga que hacer la misma operación. Y ahí hay una situación compleja, porque en definitiva esta cosa que va uno al lado del otro se pierde y por lo tanto es un momento de estrés muy importante para el niño, pero también complejo para el equipo de rescate. Mira, ahí va la otra persona, me parece, ¿no? Me parece que... Seguramente, porque no es que se haya repetido la imagen, ¿no? Mira, la verdad es que puede que sea la misma secuencia, pero de todas maneras pero es sentido, ¿no? Son dos buzos por niño, y cuando se llega a este punto es uno adelante, el niño, otro atrás, y además empujar el balón de oxígeno. Hay un receso, lo decíamos nosotros, que va a durar más o menos 10 horas. Me imagino que hay un plan estratégico de reorganización. ¿Qué dificultades pueden venir? ¿Se suele realizar estas pausas en rescates tan complejos como este? Sí, aquí las pausas son muy importantes y probablemente ellos tienen un diseño en materia de estaciones, sobre todo por el tema del agotamiento y el tema también de la tranquilidad psicológica. A ver, en la medida en que uno se altera,
aumentan las pulsaciones. Al aumentar las pulsaciones y la agitación, aumenta el consumo de oxígeno. Y por lo tanto es un recurso que está limitado, que hay que cuidarlo, y estas estaciones probablemente lo que están haciendo, entre otras cosas, es tener oxígeno de reserva y por lo tanto ir viendo los reguladores de manera tal de cuánta reserva va quedando y reponiendo en el caso que sea necesario. Durante la semana los niños recibieron una serie de implementos que les permitían sobrevivir de la mejor manera posible, ¿no? Uno entiende alimentos, frazadas térmicas. ¿Hay alguno de esos que valga la pena comentar, digamos, cuál es el kit de emergencia que se envía? En el caso de los mineros también se hizo lo mismo, ¿no? Bajo tierra. Bueno, en este caso probablemente lo que se les entrega inicialmente es una suerte de gel, que finalmente es una comida preparada, ¿te fijas? Porque además no nos olvidemos, después de 10 días sin comer, no es cosa llegar y mandarle una lata de algo. Exacto. Por lo tanto, hay todo un tema de digestión que está alterado y por lo tanto lo que hay que hacer es ir de a poco alimentándolo, y para eso hay alimentación especial que se les entrega inicialmente y es un proceso hasta que llegan en definitiva a tener una alimentación normal, y que probablemente eso va a ocurrir recién una vez que hayan salido en términos de comidas sólidas muy importantes. Porque no nos olvidemos, la proyección, como tú lo señalabas, era de una operación muy larga. Por lo tanto, una enfermedad gastrointestinal, una molestia, una infección, una alergia alimentaria, por ejemplo. Su sistema inmunológico está totalmente deprimido, por lo tanto, todos esos detalles son sumamente importantes al momento de alimentarlos, por ejemplo. Bien, en otra parte del estudio, Juan Miranda. Sí, Michael Dodds, acá estamos conversando porque tenemos esta fotografía que nos da cuenta del terreno, que ya lo hemos hablado, pero es interesante porque parte de este terreno, ya lo estaba viendo José Antonio Neme con nuestro invitado, es un espacio donde solo cae una persona, donde hay que pasar los tubos de oxígeno, y nos imaginamos, además, ¿no? En alguna parte de este mapa está eso, pero lo complejo desde el punto de vista tuyo, como experto en esta área, pasar por sectores que son tan frágiles, nos imaginamos que hay un riesgo también latente en ese sentido, porque son cavernas, son espacios que no han sido intervenidos por el hombre, que se han creado de manera natural. Claro, y eso, bueno, implica que existe una variabilidad natural que no es la que uno espera, es la que tiene que reconocer para poder hacer las cosas de manera segura, ¿no? Ahora, esos lugares estrechos difícilmente puedan desmoronarse, pero sí te impiden mucho un tránsito fácil. Y es muy complejo trabajar porque lo estamos viendo mientras estamos revisando con ustedes esta fotografía, porque estamos viendo algunas de las imágenes que llegan de esos espacios. ¿Qué es lo que podemos inferir, en definitiva? ¿Son espacios, por ejemplo, que podrían trabajarse? Pues igual vemos, o a simple vista pareciera ser roca sólida la que vemos en algunos lugares, pero ¿podría ampliarse, por ejemplo, espacios como esos? ¿Se podría trabajar bajo ese sistema que estamos viendo ahí? Lo que pasa es que no es... Mira, por ejemplo, ese es muy complejo. Ese es el más complejo, yo creo, de la operación de rescate. Pero además, derrumbar eso puede resultar en que se caiga todo y se tape el espacio. El pequeño espacio desaparezca, ¿no? Y que cierre el único, claro, a lo mejor, espacio que hay. Claro. Que, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, este espacio de acá, claro, que al hacerlo y ya bloqueamos cualquier tipo de... Y ahí no se puede... sería más complicado después poder reacomodar todo ese material, ¿no? Sobre todo bajo las condiciones que se han visto, que es inmediatamente comienza nuevamente con una sola lluvia, comienza a bajar el agua y comienza nuevamente a llenarse todos los espacios. Y el agua, al estar bajo una cierta profundidad, hay una presión que ejerce el agua y trata de separar la fractura, entonces debilita más aún las rocas, ¿no? Un debilitamiento ya no químico como sería esto de disolver las calizas, sino que es un debilitamiento mecánico. Ahora, ¿cuál es la diferencia en que tengamos, por ejemplo, espacios más abiertos como los que estamos viendo nosotros en imágenes y otros espacios tan reducidos como aquellos en los que tiene que pasar el buzo? ¿De qué va dependiendo que se abran estos espacios desde el lugar donde se encuentran los niños hasta finalmente la entrada? Es la permeabilidad que tiene la roca, fundamentalmente. Entonces, en estos lugares donde se hacen estas cavernas más grandes, lo que hay seguramente es mayor cantidad de fracturas, por las cuales el agua ha podido pasar y desprender esos fragmentos. En cambio, en los lugares más pequeños, hay menos permeabilidad, menos cantidad de agua que esté disolviendo la roca. Ahora, que podamos ver que exista justamente una ruta, digamos, o que exista
un camino que Sí, lleve sí. directo desde acá hasta acá. Eso es justamente por el flujo del agua que ha hecho durante los años buscar Claro. una salida natural. ¿Eso es lo que hoy día está permitiendo que se pueda realizar estas Claro. labores de rescate? El agua penetra y se acumula aquí en la parte de abajo. Y busca hasta lugares por donde salir. Y después queda un nivel de agua ¿Ya? en donde tienes aire arriba y agua aquí abajo. Y ahí se dan las mejores condiciones para disolver la roca. Por eso se forman las cavernas en ese lugar, no se forman aquí arriba ni más abajo donde está saturada el agua, sino que en este contacto entre el agua y el aire. Y eso Y hace ahí- que se vaya formando esto. Y que eso va a finalmente- depender de las fracturas y de la permeabilidad que tenga esta roca, en donde el agua va a ir disolviendo y generando esta topografía irregular. Una topografía irregular, pero que hoy día tiene, que ha tenido la buena fortuna de ser la vía de escape para, Sí, claro. para estas personas, digamos, para No, estos en niños. general, todas las cavernas tienen eso, ¿no? Finalmente terminan saliendo, ¿no? a la superficie, es porque van escurriendo el agua, es como un río subterráneo, por decirlo así, ¿no? Sí, nos gustaría recordar el tipo de material que hemos visto y cuál es la fragilidad que tiene este material también al interior de estas cavernas. La mayor parte de las rocas son silicatadas, ¿no? En cambio, estas son rocas de carbonato de calcio. El carbonato de calcio es muy reactivo con los ácidos. Los silicatos, que son la mayor parte de las rocas, casi no reaccionan con los ácidos, pero el carbonato se disuelve fácilmente. Y el ácido carbónico que forma la lluvia junto con el CO2 que hay en la atmósfera va disolviendo este material. El color del agua lo vemos a razón del mismo material que está dando vuelta. Sí, el mismo no material solamente es seguramente- carbonato, sino que hay seguramente mucha arcilla aquí acumulada, amarga se llama eso, y eso puede producir esta turbidez de que observamos en el agua. Exacto. Bueno, vamos a seguir nosotros muy atentos a este. Vamos ahora con José Antonio Neme, que tenemos más entrevistados. Sí, exactamente. Estamos con una psicóloga. Ella es, ¿su nombre? Isabel Puga. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Entiendo que, bueno, usted conoce bien la dinámica de la psicología infantil, es psicóloga infantil, y aquí hay un componente psicológico y emocional enorme que tiene que llevar a los niños a prácticamente establecer vínculos de confianza con el equipo de rescate. ¿Cuál es la principal dificultad y cuáles son las habilidades que además los rescatistas deben desplegar para poder relacionarse con los niños en un marco de emergencia como este? Bueno, tenemos niños de distintas edades, acá entre 9 y 11 años, y esas distintas edades hace que estén en etapas distintas ellos, ¿ya? Y los niños más pequeños, cuando tienen temor, cuando tienen emociones muy intensas, no les es tan fácil manejarlas y regularlas, porque tienden a ser más concretos. Los que son ya más grandes están en una etapa en que ya pueden empezar a ver distintas perspectivas. Entonces los rescatistas se deben haber enfrentado con niños que están muy asustados, que han estado en oscuridad mucho tiempo, con necesidades grandes de estar confortados por otros, que están siendo confortados entre ellos. Y además de eso, estos niños han depositado toda la confianza en el entrenador con el cual están. Exacto, que además es un muchacho, bueno, 25 años tampoco. Muy digamos, joven ¿no? también, claro, Es una muy persona joven, claro. adulta completamente. Ese vínculo de confianza tampoco hay posibilidades de trabajarlo, porque la verdad es que ellos no conocen a los rescatistas, no ha habido posibilidad de conversar, y cuando uno trata con un niño en general, el tiempo permite que el niño vaya confiando en uno. En este caso, esa posibilidad no existe. Pero depende de las características de cada niño, porque hay algunos niños que no tienen ninguna dificultad para generar vínculo de confianza. El problema son los que vienen con historias de sus propias familias, son los niños en los cuales las familias están demasiado preocupados por el bienestar emocional y quizás no han sabido manejar mucho las frustraciones. Pero también hay un tema cultural, entonces tenemos que ver cuáles son las características culturales del lugar. En general se ve que tienen mucha, por lo que yo he observado, no tengo mucho estudio de lo cultural, pero tienden a guardar sus emociones, no son muy emocionales como somos los latinoamericanos, que los latinoamericanos estaríamos haciendo algo más intenso, digamos. Puede ser, uno compara, por supuesto, la situación que se montó en la mina San José, que era Claro. prácticamente un campamento, de hecho se llamaba Campamento Esperanza, o sea, había un componente desde la publicidad a lo emocional, por cierto.
Un grupo de niños ya ha sido sacado con Claro. éxito, otro tiene que esperar un receso de más de 10 horas. Hay un desapego ahí del proceso de rescate que va a tomar algunas horas en que se reorganice y se retome. Yo no sé si usted tiene algún tipo de efecto en el grupo de que queda atrás. No necesariamente, porque por lo que entendí eligieron a los más vulnerables, entonces dejaron a los que tienen mayor fortaleza, mayor capacidad atrás, digamos. Entonces el efecto, lo importante para los que quedan atrás es saber que salieron a salvo los que partieron. Eso sí es importante. En la medida que pase algún problema, eso disminuye la moral de los que quedaron atrás. Porque en el fondo es la elección o el conocimiento de quedarse atrás sabiendo que estoy haciendo algo por los que van más adelante. El rol del monitor me imagino que es básico. Claro, es súper importante, sí. Sí, bueno, ahora el monitor es un entrenador y los entrenadores están entrenados para ese manejo manejo no solamente la parte física, sino que todo lo que tiene que ver el trabajo en grupo, lo motivacional, el equipo, ese es parte de los entrenadores en el fondo. Yo creo que con eso va a quedar muy bien la carrera que tiene que ver con los entrenadores, los profesores de educación física. Ahora, en ese sentido, ¿cómo se puede garantizar y proteger la resistencia que los niños tengan a una operación de este nivel que puede durar varias horas o incluso más de un día, incluso se habló hasta 4 meses en algún momento? ¿Cómo se puede mantener esa resistencia para que los niños no sucumban ante el pánico, básicamente? Bueno, generalmente los niños y niñas, los menores de edad, son mucho más adaptables de lo que nosotros pensamos. Muchas veces los adultos los miramos desde nuestra propia mirada y pensamos cómo habríamos reaccionado nosotros. Los niños sí, son mucho más adaptables a eso. Funcionan menos a tan largo plazo, funcionan más en corto y mediano plazo, en el día a día, en la contingencia. Si pensamos, los niños y las niñas están acostumbrados a ir al colegio todos los días y la rutina y no la cuestionan, la hacen nomás. Entonces, en general, los problemas que tendrían serían problemas cotidianos, más que el ponerse en el peor de los escenarios, en el peor de las perspectivas. Los niños no hacen muy... ese ejercicio caótico que uno hace como adulto. Exacto, de mirar tan a largo plazo, sino que están más en el día a día, en la contingencia. En ese sentido, la arquitectura de la mente infantil ayuda muchísimo. Me gustaría preguntarte lo que venga después para ello, porque ahí hay recuerdos de horas bien traumáticas. Por supuesto, sí. Lo que viene después es lo complejo, porque en este momento estamos en la misma contingencia. Hay un tema que yo creo que es importante mencionar. No hay imágenes de los niños sacándolos. O sea, la publicidad no se ha aprovechado de esta situación. No, hay pocas secuencias. Pero yo creo que es muy bueno porque eso protege mucho a los niños en el después. O sea, hay unas pocas imágenes de ellos, muchos de sus cercanos van a saber qué ellos van a hacer, pero no hay una opinión pública que va a estar encima de ellos y sobre todo una opinión pública internacional, ya buscando uno a uno. Exacto. Y eso los va a ayudar mucho después en el manejo que hay de la situación traumática. Hay un elemento que tiene que ver con la psicología y con la emoción de los niños luego de un evento que va a marcar probablemente parte importante de su vida, si no es que su vida directamente, pero también hay una serie de situaciones y de resguardos físicos que se tiene que tomar, Michelle. ¿Qué es lo primero que se hace cuando una persona llega después de pasar por algo así a un centro asistencial? Bueno, lo primero que yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con el apoyo psicológico, que no lo llevemos a lo que es la parte más clínica, sino que tiene que ver con el apoyo emocional en términos de, efectivamente, el acompañamiento, digamos, de sus redes de apoyo, sus redes más bien emocionales. No nos olvidemos que la estructura familiar, la estructura de los afectos, no tiene necesariamente que ver con lo que nosotros como sociedad definamos estructuralmente como familia. Por lo tanto, lo que importan aquí son los afectos y los vínculos significativos. Esos vínculos significativos muchas veces, sobre todo dependiendo de la cultura, tiene que ver, por ejemplo, con el aspecto religioso, con los vínculos, no necesariamente... Nosotros tenemos una mirada muy biológica de la relación entre personas, ¿ya? Esto acá es muy importante, por lo tanto, la identificación de la cultura local, los usos y costumbres, la ritualidad, lo que tienen que ver las rutinas.
Por lo tanto, el aspecto médico se ve muchas veces influenciado con eso. No nos olvidemos, la angustia, lo vimos con el tema del consumo de oxígeno, por ejemplo, ¿cierto? La angustia, la ansiedad va a generar una respuesta biológica y por lo tanto ese apoyo emocional es algo que se trabaja y que en definitiva en las emergencias en general se determina Exacto. como la gestión social Es muy integral en la emergencia. Claro, y que tiene que ver con la asistencia desde diferentes puntos de vista. Señor director, queridísimo señor director, ¿podríamos tener acceso a la transmisión de Sky News? Pregunto. Al aire no es posible. Bueno, describo más o menos lo que están transmitiendo a esta hora Sky News y otras cadenas británicas, pero la verdad es que tienen una secuencia de imágenes donde se visualiza lo escarpado del terreno, que es muy, muy difícil. Ahí está, exactamente, porque esto es al interior de las cavernas. Ustedes pueden visualizar hasta dónde llega el agua. Es impresionante. O sea, imagínense, el nivel del agua cubre hasta la nariz de los rescatistas. O sea, imagínense el tamaño de un niño. El niño estaría completamente cubierto de agua. Y hay algunas zonas que incluso prácticamente es una caverna llena de agua hasta tope. La cantidad de roca que existe, el sedimento que además existe, y a eso se agrega la falta de luz, que es lo que nosotros estábamos discutiendo. De todas maneras, pese a eso, hay una cuerda con reflejo que permite ser tomada por los rescatistas para poder llegar e ir zigzagueando, ¿no?, por los diferentes puntos de la caverna. A ver si podemos escuchar parte de la transmisión y vamos traduciendo. Han estado nadando en un lugar que está completamente inundado. Ahora se encuentran ahí. Estas personas, la verdad es que sí reconocen lo que están haciendo ellos mismos, reconocen y necesitan ese reconocimiento, sin duda alguna. Vamos a dejarlo por ahora, sí. Nos uniremos a ustedes más adelante. ¿Algunos de ustedes ya han visto cómo seguimos? Sí, bueno, ahí estaban precisamente, la periodista estaba en contacto, ¿no?, con uno de los jefes de las escuadrillas, haciendo una evaluación básicamente de lo que han sido estas primeras horas de rescate y lo que viene luego de las 10 horas de receso. Para ir resumiendo, probablemente usted recién está prendiendo el televisor, quizás ha seguido esta historia durante la semana, se lo contamos aquí, respecto de los números que habíamos manejado durante la mañana y que ahora ya son más claros, ¿no?, en relación a lo que va a ocurrir de aquí y al resto del día. 4 de los niños están siendo completamente chequeados ahora en centros asistenciales en Tailandia, 6 de ellos quedan, además del monitor, todavía al interior de esta caverna, un recorrido de 4 kilómetros desde el lugar donde están los niños hasta la entrada de esta caverna, con tramos de buceo y tramos de caminata en la medida de lo posible. La verdad es que la mayoría de los espacios más reducidos están completamente llenos de agua. Se ha trabajado en razón, digamos, de 2 buzos por niño, un buzo por delante, un buzo por atrás, y en algunos espacios, la verdad, lo que más llama la atención y que hace que este rescate sea prácticamente cinematográfico es que el balón de oxígeno ha tenido que ser retirado de la espalda de los rescatistas y empujado junto con los niños dentro de los espacios, porque la verdad es que no hay espacio para más. Se ha utilizado estas cuerdas, ¿no?, que yo creo que ha sido súper importante, ha sido claves para poder permitir que los buzos y los niños no pierdan el sentido de la orientación y que pueden ver, ¿no? Es lo único que se puede ver en medio del agua turbia, Michelle. Más aún, probablemente, aunque se supiera y se conociera totalmente el trayecto, no sería extraño que el niño vaya tomado precisamente de la cuerda de manera tal de poder percibir mayor seguridad. No nos olvidemos que cuando estamos en el agua perdemos la noción de lo que, sobre todo si está oscuro, de lo que hay alrededor y por lo tanto el afirmarse de algo ya establece una sensación de seguridad que en estos casos, insisto, genera también una respuesta biológica que ayuda muchísimo al tema de, por ejemplo, contener más las reservas de oxígeno. Exacto. Estamos hablando de un equipo de más o menos un centenar de personas, 50 extranjeros, 40 tailandeses, entre ellos un grupo de psicólogos, ¿no?, que va a ser los primeros que reciban a los niños una vez sean sacados de la caverna. Esa es la línea de la psicología que se llama psicología de la emergencia y desastre. Y el trabajo son los primeros auxilios psicológicos que cambian la perspectiva de la psicología clínica, que está centrada en psicoterapia, en bienestar, a una perspectiva de un trabajo de contención en situaciones como esta de emergencia. Concretamente, ¿cuál es ese trabajo? Porque uno se pregunta,
¿qué es lo primero que debe hacer un funcionario que trabaja en el área de la psicología o la psiquiatría al recibir a un niño en estas condiciones? Claro, pero esta es una especialidad que es la emergencia y desastre, porque en general los psicólogos clínicos estamos pensando, estamos en la área de una persona con dificultades de cambio. Esto son situaciones a las cuales... Claro, las personas usualmente no estarían expuestas a menos que hubiesen estado en esta emergencia o desastre que se llama. Ahora, tú dijiste algo en la primera parte de la entrevista que me parece súper interesante, porque uno tiene la impresión de que la arquitectura psicológica de los niños es mucho más adaptable y que se ajusta mucho más, y tú lo dices, que a veces los adultos que somos capaces de ponernos en escenarios muy catastróficos. Claro. Los niños trabajan sobre el aquí y el ahora, y me parece que eso evidentemente ayuda, ¿no?, a una operación de este tipo. Por supuesto, ha ayudado mucho más, y además ha sido un muy buen predictor el que han resistido 10 días. Ese es un predictor, o sea, la situación en la cual han estado, estuvieron 10 días a oscuras, han estado resistiendo, es mucho mejor predictor para todo lo que les toca más adelante, porque han tenido la capacidad de ir en el momento. Esa es la gracia que tiene, digamos, la infancia, que no la tenemos en la adultez, como por las características de pensamiento nos ponemos en todas las perspectivas y valoramos cada una de las perspectivas, nos podemos quedar pegados en el peor de los escenarios. Los niños y niñas más pequeños en esa edad están más en la cotidianidad. Y volviendo a lo que se hace el psicólogo que recibe al niño en emergencia y desastre, los primeros auxilios psicológicos consisten principalmente en una contención y en escuchar. O sea, contener al niño, contenerlo emocionalmente. Aquí es importante, como son menor de edad, que esté presente también la familia, la madre, el padre, contener también a los parte de la familia, porque es un conjunto, y escuchar también la historia, y escuchar y ver cuáles son las necesidades que se tienen en el momento. Exacto. Lo decíamos nosotros, los dignatarios internacionales están siguiendo esta transmisión. Ha habido a través de Twitter la expresión de varios gobiernos, entre ellos el nuestro, en representación del presidente de la República, Sebastián Piñera, que dice lo siguiente a esta hora en su cuenta de Twitter: que Dios acompañe el rescate de los niños en Tailandia, como nos acompañó a nosotros en el rescate de nuestros 33 mineros. La verdad que desde la primera etapa, ¿no?, del caso, uno no podía dejar de establecer la comparación con todas las diferencias geográficas y circunstanciales que existen entre una mina y una caverna, pero desde el punto de vista psicológico y emocional, la verdad es que nos llevó directamente a ese momento, ¿no?, en la mina San José, ahí en la región de Atacama, y entendiendo además que estamos hablando de niños, porque si ya el tema de los mineros y la situación de ellos era súper conmovedora, y recordemos todo lo que se montó en superficie, el campamento de la esperanza, las videoconferencias, en fin. Cuando se trata de niños, la situación es aún más sensible, y entiendo que las familias de los niños no están presentes específicamente a la salida de la caverna, fíjate. Se han mantenido a una distancia mayor, permitiendo el despliegue de los operativos de rescate. Claro, me imagino que si yo fuera madre de uno de esos niños, yo me habría metido ya junto con el rescatista. Entonces, claro, es el impulso de cualquier padre, me imagino, ¿no? Claro, cualquier impulso. Entonces, mejor los tienen un poco distanciados para que no estén interfiriendo, porque a veces se puede convertir en una víctima más. Además es el cuidado de víctimas, porque las víctimas no solamente son los niños, sino también la familia, el entorno. Exacto, hay un entorno ahí que está muy impactado. 12 niños más el monitor, 6 niños que han sido ya sacados, 4 de ellos están siendo chequeados detalladamente por equipo médico y asistidos también por un equipo psicológico, y todavía quedan 6 niños más en el interior, más el monitor, que lo más seguro por la jerarquización de las necesidades va a ser el último en salir, que es el mayor, por cierto. Y estamos en un receso de 10 horas. Se ha detenido la primera parte de este rescate muy exitoso. En solamente 3 horas han logrado salir prácticamente la mitad de los niños, la mitad del grupo. Ahí tenemos las caravanas de traslado a esta hora a centros asistenciales. Entiendo que Juan Miranda tiene a esta hora sí más informaciones. Juan. Sí, seguimos revisando junto a Michael la topografía de este lugar para ir entendiendo, para ir dando claves respecto a cómo se está llevando a cabo este rescate, lo complejo además de este terreno, Michael, que vemos acá. Por ejemplo, acá tenemos la primera animación, señor director, la revisamos de inmediato. Ahí lo tenemos desde el lugar donde se encuentran, que es acá. Luego tenemos acá la salida de este lugar y vemos una variación. ¿Y qué es
bastante disímil entre uno y otro, Michael, y esto para quienes se están uniendo a esta hora a nuestra transmisión, contarles a qué se debe esto. Y otra cosa, esto no es lo único que hay, porque así como estos, hay varios, digamos, en este cerro, digamos. Claro. Las cavernas se forman en el lugar donde está el nivel de agua subterráneo, ¿no? Ahí el contacto de esta agua, que es algo ácida, más el aire, genera la disolución mejor de las calizas estas. Y eso se hace en todo el nivel freático. Entonces, esto es una de las tantas cavernas que existen más o menos al mismo nivel. O sea, de estas nosotros hemos hecho esta, digamos, porque justamente es la vía de escape por donde se ha desarrollado esta operación, pero así como esta tenemos... Un sistema, una red de cavernas que... Una red de cavernas, además, que se ha desarrollado de manera natural, por lo tanto no ha tenido intervención del hombre. ¿Qué tan complejo sería intervenir esto? Hay que tener un conocimiento mayor acerca del terreno, de las rocas, de las fracturas que afectan a esto, para poder intervenirla con alguna seguridad. Si uno no conoce y anda así como dando palos de ciego, probablemente se encuentre con problemas serios y pueda provocar además situaciones riesgosas. Lo conversábamos en comparación con el rescate de los mineros. Por ejemplo, los mineros, si pudiéramos hacer una línea recta, fue como tomaron una línea recta, hicieron este gran túnel por el cual fueron saliendo los mineros uno a uno. Sí. Lo vimos, también fue seguido atentamente, tal cual está siguiendo ahora el rescate de los niños en Tailandia. ¿Por qué no se pudo hacer eso acá? ¿O por qué no podría hacerse en esta...? ¿O cuál es la diferencia entre el terreno, digamos, de uno y otro? Estos son terrenos más frágiles, que tenemos desierto, acá tenemos una zona que llueve constantemente. Y eso, además de ser una roca más frágil, la pluviometría que hay acá es tan intensa que hace que el agua debilite aún más la roca. Y eso es una complicación. Lo otro... Nuestra historia minera es muy amplia, ¿no? Llevamos más de 200 años siendo productores de cobre, vivimos en un país donde hay una riqueza minera increíble, como no hay en ningún otro lado. Entonces la experiencia para hacer este tipo de cosas existe aquí en Chile. Existe en Chile, lo que no existe en Tailandia. Sigamos revisando parte, señor director, de estas gráficas animadas que tenemos para presentarles junto a ustedes. Acá tenemos la siguiente. Lo revisamos de inmediato. Acá está. Para que nos ubiquemos un poco dónde se encuentra la cueva, lo tenemos ahí, está... En la parte aquí, claro, lo tenemos acá, en este sector de Tailandia, ya muy en el límite de Laos y Myanmar. Claro, lo tenemos ahí, en ese sector. Revisamos y avanzamos en nuestra última animación. Y acá lo tenemos nuevamente, ya un acercamiento del lugar donde se encuentra. Y justamente, y acá tenemos, ¿no? En esta... Ahí está. El lugar, ya en la zona, efectivamente, ya está una vista más aérea, digamos, para hacerse una idea desde dónde están los niños, dónde se encuentran los niños y dónde está la entrada. Y efectivamente se ve, y lo hemos visto, la diferencia y lo sinuoso que ha sido de este lugar. Sí. Y que felizmente ahora ha bajado a nivel del agua y es lo que ha permitido este rescate exitoso hasta hora de la mañana. Pero, sin duda, un terreno más inexplorado que ha hecho que los expertos sea más difícil trabajar. Sí, hay ciertos lineamientos que se pueden ver acá y que tienen que ver con el estilo de fracturas que existen, lo cual provoca la permeabilidad de la roca, y esa permeabilidad permite la penetración del agua y la disolución y la formación de este sistema. ¿Y en terrenos así, qué tan complejo es una lluvia como las lluvias que se viven en Tailandia? La lluvia satura y penetra todo esto hasta que llega a un nivel donde ya no puede seguir entrando y ahí empieza a rellenarse. Y que puede seguir haciendo modificaciones además. Sí, claro, está todo el tiempo disolviendo y generando cierta debilidad en la roca por el peso que esta agua genera, una presión de poro que hace que la roca se debilite. Y que en esos casos en algunos minutos podría hacer, en este debilitamiento o en esta fractura, podría también hacer un tapón, digamos, en esta salida, en esta posible salida. Partes de eso y producir un derrumbe tapando el conducto. Bueno, felizmente no es lo que nos ha pasado ahora, felizmente se ha drenado y felizmente hasta ahora por lo menos 50% de la operación se ha desarrollado de manera exitosa. Seguimos muy atentos a esta transmisión, sobre todo José Antonio Neme, la transmisión que está haciendo a esta hora también en vivo en la televisión extranjera. Sí, exactamente, estábamos visualizando la transmisión de Sky News que nos ayuda a esta hora con imágenes en vivo respecto a lo que ocurre ahí en Tam Luang.
con este rescate que ha entrado en una fase de receso durante las próximas 10 horas y con imágenes que fueron también captadas de los niños durante la semana, que se veían bastante tranquilos. La verdad es que llamaba mucho la atención, incluso muchos de ellos aparentemente de buen humor, en un estado de mucha integridad emocional. Hablábamos de un concepto, mientras estaba la entrevista al aire, de los primeros auxilios psicológicos, que uno conoce más o menos, ¿no? Los primeros auxilios físicos. Claro. Pero, ¿a qué se refieren los primeros auxilios psicológicos que una persona y un niño bajo este estrés debe recibir una vez que es rescatado? Es un concepto muy interesante y la palabra psicológico no significa que lo hace exclusivamente un psicólogo. Es un entrenamiento que se recibe para trabajar en estas situaciones de emergencia y situaciones de desastre. Y es un entrenamiento que tiene que ver con cuál es la actitud que se tiene que tener cuando uno se acerca a la víctima, la primera momento de aproximación a la víctima, cómo se trabaja con la víctima, qué se le dice, qué no se le dice, cuáles son los aspectos que se deben considerar y tiene que ver también con un trabajo personal que hace quien va a trabajar con la víctima. Exacto. Esa es una parte y el otro es toda la dificultad operativa. Estábamos visualizando, mientras tú entregabas a Isabel esta respuesta, la cantidad de cuerdas, ¿no?, que estaban siendo acopiadas justamente al ingreso, ¿no?, de la caverna, porque son 4 kilómetros que hay que cubrir. En parte de ello la cuerda es básicamente la única herramienta que tienen los niños para poder salir. Además, se ha trabajado en remover parte de la roca. Entiendo, estoy aquí leyendo directamente parte de la información que publica la prensa británica a esta hora, porque además, dentro de este grupo de rescatistas que llegan a los 90, hay muchísimos británicos. Es el equipo más grande que ha llegado para asistir a las fuerzas tailandesas durante esta última jornada. Han tenido que remover parte de la roca y lograr con las manos hacer espacio en las cavernas sin intervenir directamente los ductos, para no generar un riesgo efectivamente de desmoronamiento que podría bloquear parte del túnel. Exacto, que es un poco lo que conversábamos, ¿cierto?, hace un rato con Michael, en términos de que estas cavernas no se generan producto de un colapso repentino y por lo tanto en una zona que uno de base podría señalar como inestable. Por lo tanto, cualquier intervención puede efectivamente generar mayor inestabilidad. Y en ese sentido, la intervención que probablemente se está haciendo es mínima, con el fin de minimizar efectivamente la posibilidad de cualquier colapso. Pero sabemos también que el agua interactúa con la roca y por lo tanto hay una interacción que efectivamente va afectando lo que es esta suerte de túnel irregular. Mira, ahí está, en esa gráfica es muy interesante. Por ejemplo, en esta parte donde va, donde va el buzo, esta parte es la que nosotros decíamos donde probablemente lo que hace este buzo entonces es poner su tubo hacia adelante y seguir hacia allá. Ahora, habitualmente, y aquí lo que conversamos, tú tienes la línea de vida, o sea, la cuerda. La cuerda que va anclada, ya vemos una simulación de anclaje y también, como en las montañas, hay una suerte de unión y de línea de vida entre el buzo y el rescatado. Ahora, la dificultad del buzo de cargar su propio balón y además el del niño y sacarse ambos balones en algún momento y lograr empujarlos a lo largo de la caverna, porque la verdad es que es tan estrecho que no cabe el cuerpo con el balón adosado, entonces hay que sacarlo. Entonces, el trabajo es enorme. Aquí faltaría incluso, es más, porque según tenemos entendido, van 2 rescatistas por niño, ¿no? Había uno que va tras el niño y otro que va adelante. Y bueno, la periodista de Sky News, que está a esta hora ahí en Tam Luang, dice, estamos súper asombrados. La verdad que, por fortuna, un asombro positivo, de que en solamente 3 horas la mitad del grupo haya logrado salir y ni uno de los niños haya presentado algún tipo de pánico, de llanto, sino que los niños han seguido. Pero mira, por lo que decía la periodista que estaba escuchando, la instrucción al pie de la letra, han cumplido todas las indicaciones que le ha entregado la autoridad. Bueno, es como lo que decía, hay un predictor muy importante que son los 10 días que estuvieron solos y cuando llegaron y los encontraron estaban en buen estado los chicos psicológicos. Ya, o sea,
Aquí yo creo que tiene mucho que ver con el entrenador, que logró mantener la cohesión grupal, logró mantener el espíritu entre los chicos, la confianza, más las características propias de los niños de esa edad, que viven el día a día, no se En el ponen marco de esa en el peor. emergencia, y entendiendo que ellos estuvieron en contacto con parte de los equipos de rescate, estuvieron recibiendo alimento, en fin. ¿Cuál es la...? Te dejo formular la pregunta, vamos a ir a escuchar parte de la transmisión, pero para que piensen la respuesta. ¿Cuál es el nivel de contención que hay que darle a ese monitor, que va a tener que a su vez contener al resto del grupo? A ver si escuchamos a esta periodista que está justamente ahí en Tam Luang, en el ingreso a la caverna. Los rescates han continuado. Esto es una emergencia en toda regla y implica la participación absolutamente de todo. Nadie pensó que esto podría ser así, que podría ser un rescate tan rápido y cómo podría llegar a hacerse todo ante dificultades tan grandes. Vamos a ver a alguien que nos cuente un poco, uno de los buzos que está involucrado directamente en el rescate. Los buzos han estado bajando durante toda la semana. Él es un experto en el área y nos va a contar un poco cuál es el buceo, los detalles que han llevado a cabo. Sí, están en las peores condiciones en las cuales se pueden encontrar en un tipo de rescate de esta manera. No sé muy bien qué hubiera hecho ni yo mismo, porque son unas condiciones muy específicas. Se trata de tener en cuenta el bienestar de uno mismo. Táctico de Southampton, en el sur de Londres, y la verdad es que él dice, yo no sé, la verdad... ¿qué otra dificultad adicional pudiese haber habido? Porque si uno pensara en un rescate con buzos tácticos, con todas las dificultades posibles, todas se cumplen aquí. O sea, eso es lo que está diciendo el experto. Que todas se cumplen. Falta de luz, falta de espacio, roca débil, niños. O sea, niños. Yo te había formulado una pregunta antes de ir a escuchar la transmisión que tiene que ver con la contención al monitor. Claro. ¿Qué trabajo se hace con él? Sí, es que no porque son niños uno se centra en los niños. Nuevamente vuelvo al concepto de la psicología de la emergencia y del desastre, que si vemos son como más de 90 personas el equipo, ¿ya? Y cuando se habla de víctimas, no solamente están las víctimas primarias, las que están viviendo la emergencia, sino que está todo el grupo que está trabajando, son niños, así que la presión es mayor. Es mayor por la angustia que significa, lo vulnerable que vemos los niños y todo el significado que tiene de rescatar menores de edad, que es tremendo. Entonces, la parte de la contención viene del entrenamiento previo que tienen. En general, los equipos de emergencia, los rescatistas, tienen su propio entrenamiento. O sea, ya vienen preparados a todas estas contingencias emocionales que están asociadas al rescatar personas. O sea, hay un entrenamiento previo. Después está el equipo que viene a trabajar, que gran parte del equipo no necesariamente están entrenados para lo que significa el rescate de personas. Por cierto. Entonces ahí se requiere que hayan algunos profesionales, no todos psicólogos, sino profesionales preparados en todo esto que tiene que ver con emergencia, riesgo y desastre, para trabajar con los equipos. Es decir, todo tiene que ver con cómo se comunica la información. O sea, no está concentrado solamente en los niños, que uno pensaría que toda la atención se centra en ellos, sino que el trabajo de la psicología de emergencia tiene que ver con la red por completo. Me preguntaba por las familias también, ¿ah? También las familias, o sea, de hecho la comunidad y la comunidad mundial, el hecho de que estemos haciendo este programa y que la gente esté preocupada, interesada y que estemos dando algunos datos, datos que puedan calmar, que puedan disminuir la angustia y la ansiedad. Eso es parte del trabajo, sí. Las víctimas se van dividiendo entre las primarias, las secundarias, hay muchos niveles de víctimas. Incluso víctimas son aquellos que, pudiendo haber estado, no estuvieron en la situación, ¿ya? Pensemos en el rescatista que falleció, ahí tenemos también durante la familia, semana, tenemos otros rescatistas que quizás pudieron haber estado, pudieron haber ayudado y no pudieron estar. O sea, es mucho más complejo lo que parece. Finalmente vemos que los protagonistas son los que están en la situación de emergencia, pero también parte de los verdaderos protagonistas son los rescatistas. Exacto. De hecho, perdón, un tema importante respecto a la preparación de los rescatistas. Al menos yo conozco la situación de entrenamiento en Estados Unidos. Lo primero es que se entrena en términos de, primero, auxilio psicológico y evaluación psicológica, a que el rescatista sea capaz de autoevaluarse. En segundo lugar, evaluar a su compañero. Y en tercer lugar,
evaluar a la víctima, porque no es posible pensar en tener psicólogo, y como señalábamos, no se hace psicología clínica en esos momentos en todos los lugares. Hay un tema que nosotros no vamos a ver, y tú lo señalabas respecto del rescatista fallecido. Uno de los temas que viene posteriormente es la evaluación de los rescatistas. Ellos están en este momento con la adrenalina alta, por lo tanto todos sus sentidos están conectados con su entrenamiento previo. Sin embargo, puede haber respuesta psicológica, puede haber respuesta biológica días, semanas o meses después. Por lo tanto, de hecho, hay un detalle, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, un rescatista, un bombero, un policía que muere 24 o 48 horas después por un infarto, en muchos estados es considerado una persona que muere en la línea del deber con todos los beneficios asociados a haber muerto en el acto de servicio. Algunas horas respecto del rescate. Horas e incluso días. Te quería preguntar, Isabel, por el riesgo de una suerte de trauma o de efecto postraumático en los propios niños. No, absolutamente. ¿Cómo se maneja? Me imagino que ellos son muy vulnerables a desarrollar un tipo de trastorno en esa línea. Por supuesto, es que primero estamos en este momento, en el momento del rescate, post-rescate, que son por lo menos una semana, que hay una suerte de shock y además hay mucha tensión, interés, preocupación. Pasa el tiempo y si no se trabaja que elaboren la situación de emergencia en la cual estuvieron y que la familia también puedan volver a lo cotidiano, y que traten, por ejemplo, al menor como si fuera un sobreviviente para el resto de la vida, vienen efectos psicológicos posteriores. O sea, tiene que verse el tema de haber vivido una situación de emergencia. ¿Cómo se maneja eso? Qué interesante lo que tú dices. La figura del sobreviviente. Fui sobreviviente. Sí. Esa carga, ¿es positiva o puede ser negativa para la vida de una persona? Claro, sobre todo niños que están en desarrollo. Claro, en niños no logran cuestionarse y hacer esta reflexión de que soy sobreviviente. El tema es la familia, es un sobreviviente, por lo tanto, si estuvo en una situación de riesgo vital y sobrevivió, ya nada más importa. Y como son niños en formación, todavía requieren seguir en este trabajo que tiene que ver con seguir con las reglas, seguir con los hábitos, seguir con las obligaciones. Entonces, retomar la rutina en la medida de lo posible. Retomar la rutina. Entonces, alguien que es un sobreviviente y que estuvo en una situación vital, ¿cómo le voy a exigir cosas tan cotidianas como hacer sus deberes, cumplir con ciertas... Porque es un sobreviviente. Limpiar su dormitorio, digamos. Su dormitorio, hacer las tareas. O sea, es intentar de que de esa condición puedan transitar a la vida normal. A lo cotidiano nuevamente. Y eso sin es ser complejo. Distinguidos permanentemente por haber pasado por un evento de este tipo. Claro, y los problemas están principalmente en la familia. Entonces eres sobreviviente y te vamos a cuidar para el resto de la vida como sobreviviente. Exacto. Bueno, en esa misma línea los gobiernos han estado opinando, probablemente no solamente los gobiernos involucrados, que entiendo hay un equipo importante del Reino Unido, hay un equipo importante también de Estados Unidos, hay un grupo de japoneses que ha estado trabajando en conjunto y en coordinación con los tailandeses. El número total de rescatistas que tiene que ver directamente es mucho mayor, pero los que tienen que ver directamente con la operación es de 90 personas, 50 son extranjeros, 40 son tailandeses. La mayoría de los buzos tácticos son tailandeses por una situación, lo escuchaba ahí en la prensa británica, de idioma, porque tienen el primer contacto con los niños y le tienen que dar una serie de instrucciones antes de comenzar el buceo, que muchos de ellos no hablan inglés. Me gustaría revisar el tuit del presidente Sebastián Piñera, que entendemos representa el sentir también de nuestro gobierno respecto de este rescate. El presidente tuiteó hace solamente algunos momentos atrás y repitió, por supuesto, la fuerza que le envía el gobierno de Chile a los niños en Tailandia y además compara las situaciones vividas en Tailandia durante estas últimas horas con lo que ocurrió en nuestro país, en la mina San José, durante su primer gobierno. Ahí está, el presidente Sebastián Piñera señala que Dios acompañe el rescate de los niños de Tailandia, como nos acompañó a nosotros en el rescate de nuestros 33 mineros. Durante la semana hubo, por supuesto, pronunciamiento de quienes estuvieron ligados al rescate de los mineros, porque si bien hay diferencias, por cierto, son situaciones distintas, números distintos, circunstancias, países, geografía, claro, en fin. Desde el punto de vista psicológico y emocional no era difícil ponerse en el mismo escenario. Hubo declaraciones del exministro Goldborn en esa línea, de algunos de los propios mineros y del propio gobierno, que enviaron información y se pusieron a disposición de las autoridades de Tailandia en el caso en que el gobierno tailandés
requiriera algún tipo de ayuda. Entendemos que el gran aliado de Tailandia en todo esto ha sido el Reino Unido. La propia primera ministra Theresa May había enviado un contingente importante y también muchísima información adicional para que el gobierno de Tailandia pudiera contar con esos datos. Me dicen que les doy las gracias, sí, hacemos un alto con las entrevistas, pero se quedan conmigo. Los estoy agradeciendo, pero se quedan conmigo, no se vayan. Ok. Les vamos a traer un café, Muchas gracias. vamos a seguir conversando porque la verdad que desde la perspectiva de ambos, tanto del manejo de la emergencia como de la psicología de la emergencia, es muy importante entender la dinámica completa, nos genera un cuadro mucho más integral. Ahora vamos a realizar un resumen, usted probablemente se viene levantando, son a esta hora las 11 de la mañana con 25 minutos. Hemos estado llevando hasta sus hogares el rescate en contrarreloj que se ha llevado en Tailandia durante esta mañana de este grupo de 13 niños, 12 estudiantes y un monitor que han quedado atrapados hace 10 días en una caverna de 4 kilómetros en Tailandia. La verdad es que parte de esta caverna estaba completamente cubierta de agua por las lluvias monzónicas, napas subterráneas que se han cubierto de líquido. Se ha llevado adelante un rescate en tiempo récord. En solamente 3 horas han sido extraídos ya la mitad de los niños. Se ha entrado en un receso de 10 horas para comenzar con esta segunda etapa que debería terminar, esperemos, en forma exitosa con la salida del último de los niños y también del monitor. Parte del grupo que ha sido sacado ha sido trasladado a centros asistenciales, están recibiendo asistencia física y psicológica de emergencia. En este operativo durante la mañana han participado 90 personas, 50 extranjeros, 40 tailandeses. Los buzos tácticos son de Tailandia, pero hay un diseño estratégico en todo el lugar que ha sido llevado adelante por fuerzas británicas. Y el rescate finalmente se realizó como se había diseñado en un primer momento. Se manejaron otros escenarios, pero finalmente se evaluó que el buceo sería la mejor herramienta. Los niños han tenido que bucear más o menos 1 kilómetro intermitentemente en cavernas muy pequeñas. Se ha trabajado en relación 2 buzos por niño, un buzo por delante, el niño y otro buzo por atrás. Y la verdad que lo que más ha llamado la atención es que las cavernas son tan pequeñas que los buzos han tenido que sacarse los balones de oxígeno y al niño, por supuesto, también empujarlos por la caverna y luego hacer pasar la caravana que va justamente agarrando una cuerda fluorescente. Sí, es interesante y vamos a estar confirmando esta información, José Antonio, porque está llegando una información que se está confirmando. Hemos hablado de 6 niños que han sido rescatados de las cuevas, pero acá, por ejemplo, el diario El País de España confirma a través de su cuenta de Twitter, dice, los menores que han salido hasta el momento de la cueva son 4 y no 6. Esto según ha corregido la agencia Reuters. Las autoridades comenzaron el rescate a primera hora de este domingo y ha quedado suspendido hace apenas 1 hora, lo que les hemos ido contando. Sería entonces una información que vamos a seguir confirmando. Esperamos en la vocería oficial seguramente de las autoridades en Tailandia para saber y confirmar, pero lo que se ha escuchado a través de las agencias internacionales cuando los hemos conectado es que son 4 los que han estado siendo atendidos en este hospital de campaña por este personal de emergencia que estaba dispuesto en este lugar para darles las primeras atenciones médicas además. De todas maneras, mucho más rápido de lo que se planteó en un primer momento, se hablaba hasta 4 meses. Esto ha sido, la verdad que muy rápido y con mucho éxito al menos en esta primera etapa, sin inconvenientes, ¿no?, adicionales, geográfico, psicológico, en fin. Vamos a revisar parte de las declaraciones de esta mañana en relación a lo que han dicho prácticamente quienes están, ¿no?, a cargo de este plan estratégico, a ver si podemos escuchar ya esas declaraciones. Ha sacado a los niños por el pasaje de la cueva en una situación muy compleja. El primer niño salió de la cueva después de las 4:45 de la tarde, el segundo salió 10 minutos después y algunos del resto de los niños que quedaban 10 minutos después y 7:50 el último en hora local. Ahora tienen que reabastecer las provisiones de oxígeno porque tienen que estar muy seguros de que las condiciones siguen estando igual de estables para volver a empezar nuevamente. Las personas que quedan en esa cueva, hay 9 que quedan de las 13 originales y necesitan el oxígeno a full para poder contribuir al rescate de la mejor manera. Lo estamos viviendo minuto a minuto. Ahora el doctor nos va a comentar un poco el estado, qué sucede con las reservas de oxígeno, cuál es la implicancia de los médicos. Ahí está mucho más claro, ¿no? Estamos hablando de 4 rescatados, de 9 que todavía quedan. Estamos hablando de un grupo de 13
personas, 12 adolescentes, niños adolescentes, y un monitor de 25 años. Estas son imágenes en vivo a esta hora. Este rescate comenzó, lo decía ahí, más o menos a las 4 de la tarde, un poco antes que eso, la preparación para poder llevar adelante este rescate, entendiendo que el pronóstico y la proyección meteorológica para la zona era muy complejo, era mucha lluvia durante los próximos días, lo cual podría terminar colapsando no solamente el túnel completo, sino que además el espacio donde los niños estaban, porque el agua estaba subiendo. Estas son imágenes en vivo, sí, del centro asistencial, donde los niños están siendo atendidos a esta hora en una suerte de asistencia y terapia integral, que es lo que ustedes nos explicaban, ¿no? Básicamente. Tanto física como psicológica. Hay un tema súper importante ahora, tú lo esbozaste hace un rato atrás respecto de esta privacidad que tienen que tener los niños y las familias al momento, en el primer contacto. Pero hay un tema que nosotros deberíamos aprender del tema de los mineros, y es que lo que se viene es un tema de potencial sobreexposición de los niños y de la familia, los reportajes, y eso puede establecer que la ansiedad y la adrenalina y la tensión de los niños y la familia permanezca por mucho tiempo, y eso puede ser muy dañino. Por lo tanto, uno de los elementos, de hecho, en la zonificación que se debe establecer en la medida que uno pueda, es separar adecuadamente los espacios sin sacrificar en ese sentido la libertad de información, bueno, pero sí protegiendo la sobreexposición. Si bien es cierto, son edades completamente distintas, los mineros, los niños, pero conversamos hace algunos minutos telefónicamente con uno de los mineros y nos explicaba que había una ansiedad, ¿no?, por estar con la familia, por conectarse con ellos, estaban sobreexcitados de alguna manera, y eso va a ser un control también que nos imaginamos van a tener que tener con los niños, inmediatamente salgan de este lugar, con este primer contacto con las familias también, que ya lo estaban esperando en este primer hospital de campaña. Ahí va a haber un trabajo, nos decía un emergenciólogo respecto a este trabajo multidisciplinario, urgenciólogo, respecto a este trabajo multidisciplinario, que no solo los médicos, sino también psicólogos a cargo de este trabajo complementario. Claro, porque es todo un tema, no solamente está la familia cercana que quiere estar con los niños, la familia extensa, también están los amigos, los niños de esta edad, los pares son súper importantes, los compañeros de colegio. Ahora, respecto a la exposición, ha estado muy bien manejado, no hemos visto ni una imagen de ni un niño siendo rescatado. Ni siquiera es familia. Hay algunas imágenes que salieron hace unos días atrás de alguien rezando, que se podría decir que o es familia, se podría o deducir. Es alguien o cercano, pero había un cuidado muy importante respecto de lo que se llaman las víctimas, las primarias y las secundarias. Y de hecho lo hicieron, avanzaron en este cordón de seguridad, sacaron a todo personal, a toda la gente que era externa a los trabajos de rescate, y lo sacaron bastante lejos. De hecho, no hay una vista desde la entrada de la cueva, desde ninguna parte. Exactamente. Bueno, yo diría que esto es algo nuevo que está ocurriendo, ¿eh? Esto es como de las nuevas generaciones que están pasando. No estamos tan acostumbrados a tan poca exposición de los niños, pero me parece que es fantástico porque es operar desde este enfoque de derechos y pensar también es poner la mirada en las víctimas y más allá de las personas que requieren la información, que somos los demás. Y al la mirada a la víctima hace que después cualquier otro reportaje que se vaya a hacer o cualquier otra información, no hay imágenes que los expone. O sea, ya los niños y niñas en la edad en que están son bastante vulnerables, y vulnerarlos más exponiéndolos y haciéndolos volver una y otra vez nuevamente a la historia y remitiéndolos a la angustia, a la ansiedad, no tiene ningún sentido. Claro, hay un trabajo ahí que va en esa misma línea como tú señalas. Las imágenes que se conocen del interior de la caverna son impresionantes, de verdad. La forma como los equipos de rescate han ido trazando el trayecto de los niños y la ubicación de la cuerda en prácticamente una serie de pasillos que son muy pero muy angostos. Se ha decidido remover parte de la roca con la mano, prácticamente lo han hecho, y con elementos muy pequeños. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no se interviene directamente la estructura? Pero geográficamente es un riesgo muy grande. Quedan 9, para ir clarificando el número finalmente. Quedan 9 niños todavía al interior, más por supuesto el monitor que suma ese total, y 4 que ya están siendo atendidos a esta hora.
A ver si es posible volver a la transmisión de la televisión británica. ¿Y ahora qué es lo que pasa a partir de ese momento? Ahora, si hay fugas por el canal de distribución, por el paso, obviamente la salida les debe de haber afectado. Y habrá que ver qué pasa, cómo se sigue comportando la cueva y cómo van a seguir las comunicaciones con el buzo. Habrá que ver si es posible y bueno, lo están haciendo lo mejor que pueden en esta situación. Habrá también un tema de barrera de idioma con los rescatadores internacionales que están trabajando con los buzos locales. El equipo de rescate y todo lo que viene a ser el área internacional está experimentando varios factores de estrés, pero obviamente están hablando en un idioma que no es el suyo. ¿Hasta qué punto estos métodos han sido testeados? Lo que sucede aquí es que esto es sin precedente y a esta escala están teniendo que tratar con niños que trabajan en la oscuridad, que trabajan en contextos totalmente desconocidos. Los rescatadores han conducido algo parecido así antes. Los rescates en cuevas, bueno, son expertos que el Reino Unido también y en otros lugares han estado llevando a cabo rescates más o menos de este tipo, pero nunca a esta escala. En Francia tuvimos un desastre en una mina, fue parecido, pero la diferencia también en una mina y en otros lugares es que el agua entra de manera natural y en una cueva no hay sistema de bombeo, se inunda muy rápidamente. También sí, están hablando un poquito por delante, hablando un poco del futuro, con estos niños. ¿Por qué están esperando ahora 10 horas si hay 4 que ya han salido? Los rescatistas tienen que descansar, el estrés es enorme y tienen que darles un tiempo para poder continuar y para poder volver a hacer que las reservas estén disponibles. Tampoco sabemos si el mismo equipo va a ser el que va a sustituir al segundo. Todos tienen que hacer un plan muy meticuloso para poder seguir con las operaciones. No podemos apresurarnos porque sí hay que tener prisa, pero hay que tener mucho cuidado porque si no las cosas pueden salir muy mal. He visto otras imágenes anteriormente y en pantalla podemos ver ahora a los operadores, los especialistas, el personal que está 100% involucrado. ¿Cuál es la escala de esta operación y qué agencias están involucradas? Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Navales, los buzos también, que son de la base naval, son trabajadores y operadores que están ahí también para asistir, el equipo de refuerzo. Hay también personal técnico, ingenieros, que son los que dan el expertise específico del área, porque aquí trabajamos con bombas. Hay que tener mucho cuidado porque son personas del área técnica que saben cómo bombear en una cueva. Es un equipo bien engranado. Estupendo. Volvamos ahora a Tailandia para ver qué nos pueden comentar de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Sí, volvemos a Tailandia, donde nos están reportando de la provincia de Shanghái la evacuación que se ha efectuado de los 12 niños y su entrenador. Han estado ahí durante 2 semanas y ahora podemos llevarle a imágenes en vivo del hospital donde hay 4 niños que han sido exitosamente llevados de este complejo de la cueva a la sala de emergencia que ha sido preparada para ellos. Entendemos bien que estos 4 niños que ya se encuentran ahí, hay uno de ellos que se encuentra en una condición muy débil. Algunos de ellos han podido caminar saliendo de la cueva. Pensemos que el pronóstico que tenían hace solo unos días, de lo que nos comentaban que iba a ser la evacuación, iba a ser un riesgo muy, muy grande. Un reto incluso para los buzos expertos. Y bueno, lo han conseguido. Ha sido todo un éxito. Niños que ni siquiera sabían nadar han sido capaces de bucear. Vamos a volver ahora a David Brooke, que nos comenta un poco cuál es el rescate de la cueva. Bien, importante lo que estaba señalando la periodista británica, porque decía que varios de los niños que han sido sacados, 4 solamente, se encuentran en buenas condiciones, han podido caminar el último tramo, lo cual llama mucho la atención, pues la verdad habían estado 10 días en condiciones muy pero muy extremas.
pero los primeros reportes clínicos que llegan desde el hospital donde estos niños están siendo atendidos habla de que se encuentran afortunadamente en buenas condiciones, en un ánimo aceptable para una situación tan choqueante para un niño como es lo que hemos visto esta primera parte del día. Todavía quedan 9 personas, 8 niños más el monitor. ¿Por qué este receso? Se le preguntaba también a una de las autoridades ahí que estaba trabajando en el rescate. Decía, bueno, porque ha sido muy estresante, evidentemente para los niños, pero también para los propios rescatistas. Por lo tanto, este espacio es para reorganizar el rescate en 10 horas más y permitir también que los rescatistas se repongan, se genere un recambio en el equipo y se pueda enfrentar el nuevo desafío de sacar al resto de personas que todavía se encuentra al interior, que es más de la mitad. Recordemos que eran 13 personas en total, 12 niños más su monitor. Juan Miranda. Sí, nosotros vamos a seguir ahondando específicamente ahora en lo que tiene que ver con el trabajo de buceo, porque estamos con Elian Verdugo, subcomisario jefe además del equipo subacuático de la Policía de Investigación. ¿Está correcto? Sí, ¿Está correcto? muy bien. Elian, bueno, vamos a comenzar a conversar sobre esto. Primero, porque lo hablábamos fuera de cámara. Hablemos del equipo, primero, del equipo que se ocupa en este tipo de condiciones. Por ejemplo, señor director, acá lo tenemos. Tenemos esta caverna que está desde acá, desde el lugar donde están los niños hasta la entrada. Y tenemos espacios con agua. Bueno, estaba todo con agua, pero tenemos espacios como estos, por ejemplo, acá. Y en estos espacios se ocupa, no es el mismo equipamiento de buceo, eso es lo primero que tenemos que saber, ¿no? Exacto. Hay un equipo distinto con el que se trabaja. Exactamente, muy buenos días. Efectivamente, la disposición del equipamiento de buceo para la función de caverna es distinto a un buceo normal, es decir, un buceo en agua abierta, en océanos, lagos, ¿cierto? Este tipo de buceo y el equipamiento en específico permite al buzo desplegar su equipamiento y poder desplazarlo al interior de pequeños recovecos. O sea, primero es desmontable. Desmontable. Las mangueras son en muchos casos un poco más extensas de lo normal, ¿cierto? Para lo que permite desplazar este equipamiento a través de pequeños recovecos. Y seguir conectado con el oxígeno. Y nunca tener este periodo de apnea, ¿cierto? Que es muy importante mantener el control de las personas en ese sentido. Mira, de hecho estamos revisando, señor director, solo estamos mirando ahí uno de los cuadritos en su pantalla, porque es interesante. Mira, aparte de los espacios por los cuales tienen que pasar estos buzos, son espacios donde cae solo la persona. Es ahí la importancia entonces de lo que tú dices respecto al equipamiento. Exacto. Porque tengo que pasar primero la botella de oxígeno y luego pasar la persona, ¿no? Y Exactamente, efectivamente el ahí lo equipamiento... estamos viendo, ahí estamos viendo, es el observar. equipamiento específicamente que se utiliza en este tipo de situaciones. Efectivamente, y ahí hace un poquito sentido lo que yo te trato de comentar, que el equipo es distinto respecto a su montaje. El buzo debe tener un entrenamiento evidente que permita poder solucionar algún problema, ¿cierto?, que sucede en ese lugar. Pero una de las características de este equipamiento es que permite, obviamente, poder desmontarlo de su lugar y poder pasar a lugares más específicos. Bueno, además de estas características particulares, bueno, vemos acá, vamos a volver a la imagen original. Esta es la imagen original. Vemos un terreno o unas cavernas, efectivamente, que tiene una particularidad, ¿no? Porque es muy diferente entre sí. Hay espacios más amplios que otros, espacios tan pequeños como los que veíamos recién en las imágenes. Hay subidas, hay bajadas, hay partes donde seguramente se tiene que escalar. Pero lo más complejo de todo es la visibilidad. Exacto. La visibilidad, entender que el buceo como actividad es que el hombre debe introducirse en un medio donde no está acostumbrado. Sumemos todas las variables que eso significa, visibilidad, corriente y todo lo que eso va sumando a poder desarrollar una actividad de este tipo. En estas condiciones donde la visibilidad es cero, es decir, yo coloco mi mano frente a la máscara y no la veo, las condiciones de entrenamiento deben ser óptimas. De alguna forma, los buzos especializados en ese tipo de actividad requieren un entrenamiento permanente que permitan controlar un nivel de estrés fuera de lo común, es decir, tener esa capacidad, ¿cierto? La claustrofobia, sumado a estar bajo una condición de agua y todo esto suma, ¿cierto?, para poder desarrollar este tipo. Lo que hemos visto hasta el momento, lo que sabemos hasta el momento respecto del rescate de los 4 niños hasta ahora en Tailandia es que han sido llevados uno por uno, acompañados por 2 buzos especialistas. Exacto. ¿A qué se debe esta propuesta de rescate, de realizarlo de esta manera desde tu visión como experto en...? Claro, mi visión es que efectivamente se está entregando una sensación de seguridad, en este caso al menor,
Y lo principalmente, el buceo, en gran parte, bueno, la política es nunca bucear solo. Esa es como regla de oro. Bajo ese término es para poder asistir en caso de alguna emergencia. Recordemos que van 2 personas con recursos de aire. Le van haciendo una especie de cápsula, en definitiva. En definitiva, le van también, ¿no? dando esa protección para que el menor, ¿cierto?, se sienta seguro, en visibilidad. Lo más probable es que hayan tomado, ¿cierto?, de las manos, ¿cierto?, ligado por un body line o línea de contacto que se denomina. Y esto permite... eso es para entenderlo, irían amarrados. Amarrado de muñeca, generalmente uno va generando una tensión y ligeramente todo tomado de las manos. Eso va a depender obviamente de la metodología que estén ocupando día a día. Ahora, en esto, donde vemos que no hay visibilidad, vemos espacios tan reducidos como los que estamos viendo en imágenes, ¿hay comunicación entre los tres? ¿Están comunicados, por ejemplo, cuando van bajo el agua? ¿Existe esa...? La comunicación se reduce solamente a señales, pero señales palpables. Voy a ir con todo. Porque no estamos viendo nada. Exacto. Perfecto. Entonces, ellos tienen que haberlo fijado anteriormente, haber comenzado esta trayectoria. 2 señales para, 3 señales emergencia. Esa señalética se fija en la planificación de buceo. ¿Ya? Cosa de que por lo menos los especialistas que la conocen puedan transmitir esta información a la persona que se está haciendo... Que seguramente fue parte del plan que se realizó previo a ya dar el vamos y a decir estamos todos en perfectas condiciones para poder ir. Como estamos bien, estás bien, me imagino que es parte de las preguntas que... Exacto, y la planificación fija esto. De alguna forma, la planificación o briefing de buceo lo que entrega al buzo es la planificación completa del proceso. Eso también considera los puntos críticos. Puntos críticos es emergencia. Estoy sin aire, estoy sin visibilidad, me perdí. Todo eso va encajado en una metodología. Ahora, una situación de buceo en un espacio como este, como el que estamos viendo, en una caverna, al interior de un cerro, a 1000 metros de profundidad aproximadamente y con una extensión de un par de kilómetros. No había memoria de esto, no hay antecedentes de algo así. Sí, hay antecedentes. Hay un caso hace un tiempo atrás que fueron de unos buzos noruegos que pierden un compañero a gran profundidad. Efectivamente, pero con la cantidad de personas ubicadas en esta profundidad no había dado caso, ¿cierto? Nosotros tenemos algo cercano con lo que pasó en el sur de Chile respecto a los mineros. No sé si recuerda, ¿cierto?, que fue una condición. Ahora tenemos distintas... me refiero, fue otro caso, pero distintas condiciones, no fue en caverna como estamos viendo acá. Acá se dificulta además y lo que más llamaba la atención o prestaba la atención de los expertos tiene que ver con la preparación, porque no es llegar y comenzar a bucear en un estado óptimo como es el mar abierto a llegar a bucear en un estado donde tú decías no se ve la palma de la mano y con niños además menores de edad, 10, 11 años que tienen. Por lo tanto, era mucho más dificultosa, que estaban todas las variables adversas, digamos, para realizar un rescate óptimo. Exactamente, aquí hay un factor importante que es el entrenamiento de los buzos que están desarrollando esta actividad. Yo hago mención al principio de la entrevista que el entrenamiento debe ser permanente. Aquí los niveles de control o de niveles críticos que uno puede determinar se deben reducir al máximo. De alguna forma, la capacidad de reacción que tenga este equipo de rescate son los objetivos finales que se traducen en el éxito del rescate. El entrenamiento va de la mano, obviamente, con la función de este tipo de actividad, que el buceo en caverna es una especialización dentro de las áreas de buceo. Exacto. Bueno, seguimos viendo esta imagen y lo que sucedió ahora, claro, de bucear un par de kilómetros solo se redujo a segmentos de espacio. Exacto. Tenemos acá, por ejemplo, colorido parte de este sector y efectivamente, claro, se reduce muchísimo más el espacio por el cual hay que bucear. Exacto. Y por lo tanto, entonces es ahí donde la autoridad, y nos imaginamos que todo el equipo que ha estado trabajando en esta rescate toma la decisión de decir, ok, es el minuto de hacerlo y de avanzar, porque efectivamente gran parte de este tramo se realiza caminando, que es parte de las imágenes que estábamos revisando, señor director, además de apoyo, de parte, por ejemplo, de como esto, espacios así donde efectivamente salen caminando y gran parte de ese trayecto lo hacen no sumergidos bajo el agua, que era la gran preocupación que había. Exacto. Y vemos entonces como resultado 4 niños ya que han sido rescatados. Exacto. Sí, yo creo que las condiciones se han ido dando en este proceso. De alguna forma lo que se busca es tratar de exponer el máximo de tiempo a las personas bajo el agua.
Eso es lo que es mi visión desde acá, desde ¿cierto? Exacto. A muchos kilómetros. Yo creo que están esperando esa condición que se vuelva a dar para poder a lo mejor reactivar este tipo de uso. Ahora, se vuelve más complejo todavía un escenario como este, donde tú no conoces el terreno, donde es tan extenso, de esto estamos hablando un par de kilómetros por lo menos, es tan extenso, no conoces el terreno, por lo tanto, esa variable se suma. Y creo que es mucho más importante porque distinto es bucear en un lugar que tú ya conoces a un lugar efectivamente horizontal que a bucear en un lugar como este. Exactamente. Yo creo que dentro de la planificación de buceo que te comentaba yo hace un rato atrás, el equipo tiene que, primero que todo, familiarizarse con el terreno. Y ese es un factor yo creo que se ha ido dominando muy bien. Lo más probable, rápidamente, yo creo que los buzos, la expertise de los buzos que están trabajando en este minuto en el lugar, sumado a buzos locales, quienes conocen obviamente las características del terreno, potencian de alguna manera este rescate que se está llevando a cabo en este minuto. Ahora, esto va a ser materia de estudio sin duda aquí en adelante también, ¿no? Sí, de todas maneras. Sí, de todas maneras genera un antes y un después respecto al procedimiento. Recordemos que después de todos estos eventos, de alguna forma, se deben quedar registrados los pormenores para poder transmitir a otras policías, obviamente, o cuerpos de buceo, la metodología de trabajo que están usando allá. Estábamos en un break en Tailandia. Ajá. Se han tomado un par de horas para poder seguir con las labores de rescate, tomando en cuenta lo dificultoso que ha sido, me refiero ha demorado un par de horas sacar a los niños en este gran trayecto que es desde la cueva hasta la salida. ¿Qué es lo que qué se hace en este proceso de break, ¿no? Respecto desde tu mirada con los buzos especialistas? Sí, yo creo que ellos están tomando su tiempo. Partamos de eso. O sea, la planificación se está llevando a cabo según los tiempos que ellos determinan respecto a llevar la optimización del rescate. De alguna forma, el tiempo que se están tomando también llama un poquito la atención en el sentido de la extensión de ese tiempo. Desconozco por qué es el motivo de tanto tiempo. Ahora, si estamos en un operativo de rescate y tenemos la capacidad de poder hacer esto rápido, de alguna forma también va ligado directamente a la forma como ellos están organizando el operativo en el lugar. ¿El agotamiento de los buzos? En el agotamiento propiamente tal, en este caso no lo veo muy... O sea, que fuera un buceo a mucha profundidad. De alguna forma, como no es un buceo de profundidad, la limitancia del aire no es un tema. Aquí el tema es la extensión del terreno, ¿cierto? Y las condiciones que se están entregando en este minuto en el lugar. Bueno, subcomisario Elian Verdugo, muchísimas gracias por acompañarnos y aclarar estas dudas respecto a lo que estamos nosotros... viendo desde acá y analizando desde acá y que se está viendo en Tailandia. Nos quedamos juntos porque vamos a seguir conversando contigo, por supuesto. Nos interesa ir viendo y ir detallando cómo se va desarrollando desde tu perspectiva, desde el buceo, esta labor de rescate que hasta el minuto por lo menos ha sido 100% exitosa. Listo. José Antonio, ya estamos contigo nuevamente. Que conocemos de lo que está ocurriendo en Tailandia. Hay muchos detalles, muchos datos de esta primera parte del rescate que permiten a los periodistas que están ahí en transmisión ininterrumpida desde la cueva señalar que es verdaderamente un rescate digno del cine. Se ha hecho un trabajo muy detallado, no solamente para poder estructurar esta cuerda reflectante durante toda la noche para poder acelerar el proceso a medida que los niños iban saliendo, sino que además la movilización de algunas rocas con la mano. Se ha tratado de intervenir muy poco la cueva porque es una estructura evidentemente muy débil que además está perforada por el agua, por lo tanto es muy delicado. Vamos a una pausa comercial. A esta hora estamos en un receso de 10 horas para retomar la segunda parte de este rescate y estamos de vuelta. Llegó el evento más esperado por los obsesivos de la limpieza. El Gran Limpieza Unimac. Rinzo 2.7 kilos o Doypack 2.7 litros. 3 por 9,990 pesos. Ahorras 13,107 pesos. 80% de descuento en la segunda unidad en todo Nova. Apúrate, no va a quedar nada. Compras del supermercado, un cargador, tu comida favorita o bebidas y hielo. Con Globo, si lo quieres, en unos minutos lo tienes. Bájate la app y pruébalo. Globo, lo que pidas te lo llevamos. Encuentra en la app los mejores restaurantes de tu ciudad.
Estas vacaciones de invierno, escápate. Recorre el mundo y vive una experiencia que no olvidarás. Visita África Indomable, recorre América Tropical y llega hasta Asia Salvaje. Este invierno viaja por todo el mundo en Windsor. Conoce a Charlie, el nuevo tigre, un nuevo hábitat africano, un nuevo mariposario tropical y vive un carnaval lleno de colores. Compra tu ticket online